Llegué a Valdeolivos pasadas las 3 de la tarde. El sol de julio había dejado el cemento de la carretera casi blanco y las hojas de los maizales a los lados se retorcían por el calor. De vez en cuando, una ráfaga de viento traía una mezcla de olor a tierra seca y a estiércol de gallina. Aparqué el coche bajo la sombra de una vieja encina a la entrada del pueblo. Antes de apagar el motor, el GPS del móvil me recordó solícitamente que mi destino se encontraba cerca. ¿Dónde era cerca a saber? Sentado en el coche, mirando el estrecho camino de tierra que se abría más allá del parabrisas, me arrepentí de haber venido en traje negro, camisa blanca, zapatos de cuero relucientes. Este atuendo era apropiado para negociar un contrato en Ciudad Real, pero en Valdeolivos me hacía parecer un vendedor de seguros que se había perdido en un huerto. Me llamo Alejandro Vega, tengo 31 años y dirijo una pequeña empresa de reformas en la capital de la provincia. No es una gran empresa, pero tampoco nos morimos de hambre. Tengo una docena de obreros a mi cargo. Cuando hay trabajo, reformamos locales comerciales y casas rurales. Cuando la cosa está más floja, hacemos reformas en pisos particulares. Estos últimos años, mi vida se ha convertido en una lista de tareas. La hipoteca, la letra del coche, los sueldos de los obreros, el pago a los proveedores, las facturas pendientes de los clientes, las pastillas para la atención de Meda. Y hoy a esa lista se había añadido un asunto de lo más absurdo: romper un compromiso matrimonial. No era que mi novia de toda la vida quisiera romper conmigo, ni que ninguna chica me hubiera dejado. Para ser exactos, venía a anular un compromiso que yo jamás había reconocido. Fue un acuerdo que hizo mi abuelo. Hace más de 20 años se rompió una pierna en la sierra y el abuelo de la familia vecina, los Moreno, lo llevó a cuestas más de 10 kilómetros por el monte hasta el dispensario del pueblo. Después de aquello, las dos familias se hicieron muy amigas durante un tiempo, y en un arrebato de alegría los viejos acordaron de palabra casar a los dos nietos que estaban por nacer. En aquel entonces, mi madre estaba embarazada de mí, y la nuera de los Moreno acababa de tener una niña. La palabra de un anciano en aquella época, y en un pueblo, era casi un contrato. Pero en nuestra generación, ¿quién se toma eso en serio? Unos días antes de morir, mi abuelo me cogió la mano y me dijo: Alejandro, la nieta de los Moreno se llama Sofía. Es una buena chica. Si te apetece, ve a conocerla. Y si no quieres, no la hagas esperar. Ve y acláralo todo. No manches el favor que nos hicieron. En ese momento se lo prometí. Se lo prometí sin dudar. Pero en cuanto mi abuelo se fue, la vida me cayó encima como un jarro de agua fría. El funeral, los préstamos de la empresa, la enfermedad de mi madre. Apenas tenía tiempo para respirar. El mes pasado, mi madre, ordenando la vieja casa del pueblo, encontró un papel amarillento. En él, escritos con una caligrafía temblorosa, había dos nombres: Alejandro Vega y Sofía Moreno. Mi madre se pasó la noche en vela con aquel papel. A la mañana siguiente lo puso delante de mí. Ve, me dijo, sea para bien o para mal, no dejes esa deuda pendiente. Mamá, ¿en qué siglo vivimos? ¿Qué clase de compromiso es este?, protesté. Me miró fijamente. Por eso mismo tienes que ir, para dejarlo claro. Dejarlo claro. Sonaba fácil, pero era complicado. Pedí a un amigo abogado que redactara un documento simple de renuncia al compromiso. Sin culpas, sin reproches. Simplemente establecía que ambas partes nunca habían convivido, que no existía un acuerdo matrimonial real y que en el futuro cada uno era libre de casarse con quien quisiera sin interferencias. También saqué 5.000 euros en efectivo. Una forma de compensar la deuda de gratitud de mi abuelo. El dinero estaba en el maletero, el documento en el bolsillo interior de mi chaqueta. Pensé que sería un trámite sencillo. Llegaría, explicaría mis intenciones, dejaría el dinero, firmaríamos un apretón de manos y adiós. Un poco incómodo como mucho. Lo que no esperaba era quedarme paralizado en la puerta de su casa. El patio de los Moreno era más humilde de lo que había imaginado. Muros bajos de adobe, el marco de la puerta inclinado. En el patio, unas vainas de judías se secaban al sol. Junto a la pared, una hilera de bidones de aceite viejos, reconvertidos en macetas con cebollinos y pimientos plantados. Del alero colgaba una camisa de trabajo azul, descolorida por el sol.
El viento la mecía y sus mangas se movían lentamente como si alguien me saludara a cámara lenta. La puerta estaba abierta. Justo cuando iba a entrar oí la voz pastosa de una anciana desde dentro. «Sofía, estás al lado». Luego una voz de mujer suave pero firme. «Entonces bebemos un sorbito de agua para que baje, abuela. Tranquila, traga esto. Y luego te doy la siguiente cucharada». Me detuve en el umbral. La luz en la estancia principal era tenue. Una vieja cama de madera estaba pegada a la pared. En ella yacía una anciana de pelo blanco con medio cuerpo inmóvil y la boca ligeramente torcida. A su lado arrodillada había una chica. Llevaba una camiseta blanca desgastada y unos vaqueros con manchas de barro en las rodillas. Tenía el pelo recogido con una simple goma negra. Con una mano sostenía un cuenco y con la otra una cuchara, acercando con cuidado la papilla a la boca de la anciana. No era un cuidado fingido de cara a la galería. Era la destreza que solo dan años de práctica. Detenía la cuchara justo antes de tocar los labios, esperaba a que la anciana abriera la boca. Una vez dentro no metía prisa. Observaba cómo la garganta de la anciana se movía lentamente al tragar antes de volver a llenar la cuchara. Yo de pie en la puerta con el documento de renuncia pegado al pecho, sentí de repente que pesaba 1 tonelada. Probablemente oyó mis pasos. Levantó la vista. Su mirada no mostraba sorpresa ni recelo. Simplemente me miró a mí y luego a mis zapatos de cuero como si comprendiera al instante que yo no era de allí. «¿A quién busca?», preguntó. Me aclaré la garganta. «Está Sofía». Moreno dejó la cuchara en el cuenco y ajustó la almohada de la anciana. «Soy yo». Me quedé helado por un segundo. Era más joven y más serena de lo que imaginaba. No era una belleza deslumbrante, pero tenía una mirada limpia. Su piel no era muy blanca tostada por el sol, pero sus ojos brillaban. No era el brillo de la alegría, sino una luz que la vida se había esforzado en apagar sin conseguirlo del todo. Llevé la mano al bolsillo interior de la chaqueta. La esquina rígida del documento me rozó los dedos. «Me llamo Alejandro Vega». Al oír mi nombre, el movimiento de su mano se detuvo por un instante. La anciana en la cama murmuró algo sobre el agua. Sofía Moreno volvió a coger la cuchara con la misma voz firme. «Abuela es un invitado de la familia Vega». Terminó de darle esa cucharada y solo entonces volvió a mirarme. «Siéntate un momento», dijo. «Mi abuela aún no ha terminado de comer». Todo el discurso que había preparado se me atascó en la garganta. Asentí y me senté en un taburete bajo en un rincón. El taburete era tan bajo que los pantalones del traje se me tensaron en las rodillas. Estaba incómodo, pero no la apremié. No quedaba mucha papilla en el cuenco, pero tardó más de 20 minutos en dársela. En un momento la anciana se atragantó. Sofía dejó el cuenco al instante, le limpió la boca con una toalla y le dio suaves palmaditas en la espalda hasta que recuperó el aliento. No se apresuró porque yo estuviera allí, ni me dio ninguna explicación por ser de la familia Vega. Simplemente terminó de dar de comer a su abuela. Cuando la anciana cerró los ojos, recogió los platos y los llevó al pozo del patio para lavarlos. El sonido del agua corriendo llenó el silencio. Yo sentado dentro, observaba su espalda. El propósito claro que me había traído hasta allí empezó a arrugarse por los bordes como si se hubiera empapado. Minutos después volvió secándose las manos. «Vienes a romper la promesa, ¿verdad?». Su franqueza me dejó sin palabras. «Lo sé. No vienes vestido para conocer a la familia». Me miró sin rastro de ironía. «Además, el abuelo Vega ya no está. Que tu familia se acuerde de nosotros ahora. Solo puede ser por eso». Tragué saliva. De repente mi traje me pareció aún más estúpido. Saqué el documento del bolsillo y lo puse sobre la mesa. El papel era muy blanco, la habitación muy oscura. En ese instante oí el cacareo de una gallina, fuera el goteo del agua del pozo sobre las losas de piedra y la respiración entrecortada de la anciana dormida. Sofía no cogió el papel de inmediato. Se quedó mirándolo un momento y luego preguntó: «¿Has comido?». Fruncí el ceño. «Señorita Moreno, he venido a aclarar las cosas». «Lo sé», dijo ella, «pero venir desde la ciudad en coche lleva al menos 1 hora y media. A estas horas seguro que no has almorzado». Instintivamente quise decir que ya había comido, pero mi estómago en ese preciso momento me traicionó con un leve rugido. El silencio en la habitación duró 2 segundos.
Sofía no se rió ni me hizo sentir incómodo. Simplemente se dio la vuelta y fue a la cocina. Al rato volvió con un plato de patatas guisadas. Llevaba unas cuantas judías verdes y un huevo frito con los bordes tostados. Come primero, dijo. Después de comer, rompemos la promesa. Miré el plato de comida, luego el documento sobre la mesa. Por primera vez sentí que este asunto no iba a ser tan fácil como había pensado. El guiso era muy sencillo. Las patatas eran de la huerta, las judías verdes también. El huevo frito estaba un poco quemado por los bordes. El caldo solo llevaba sal y un poco de aceite. En cualquier bar de carretera de la provincia te cobrarían como mucho 8 euros por un plato así, pero comí muy despacio. No porque estuviera exquisito, sino porque Sofía Moreno estaba sentada al otro lado de la mesa mirando en silencio el trozo de patio que el sol iluminaba con fuerza. No me metió prisa para hablar del tema. No me preguntó cuánto dinero traía y no mostró ni la rabia ni la vergüenza que se supone que debería sentir alguien a quien le rompen un compromiso. Cuanta más calma mostraba ella, más inquieto me sentía yo. A mitad del plato no pude más y dejé el tenedor. Señorita Moreno, llámame Sofía. Asentí. Sofía, he venido hoy para dejar claro que el acuerdo verbal que hicieron mi abuelo y el tuyo en su día no debería seguir atándonos. Tú tienes tu vida y yo la mía. Este documento solo sirve para formalizarlo. No significa que te menosprecie, ni que tenga nada en contra de tu familia. Había ensayado este discurso varias veces en el coche. Al terminar busqué su reacción en su rostro. Sofía cogió un vaso de cerámica de la mesa y bebió un sorbo de agua. Vale, solo esa palabra. Esperé, pero no dijo nada más. Tuve que continuar. Además, tu abuelo salvó al mío en su día. Esa deuda de gratitud mi familia no la olvida. He traído 5.000 euros. No es mucho, pero es un gesto de nuestra parte. Tu abuela no está bien de salud, seguro que os viene bien. Esta vez sí me miró. Su mirada no era de enfado, pero me hizo sentir extrañamente incómodo. ¿Dónde está el dinero en el coche? Llévatelo. Me quedé de piedra. ¿Por qué mi abuelo ayudó al tuyo? Fue una cuestión de amistad entre ellos, no un negocio. Si hoy dejas ese dinero aquí, esto se convierte en mi familia cobrando por un favor. Mi abuela, si estuviera lúcida, me regañaría. Fruncí el ceño. Pero tu familia necesita el dinero ahora mismo. Me miró fijamente. ¿Y por necesitar dinero se puede aceptar cualquier dinero? Su pregunta me dejó sin respuesta. Sofía se levantó, cogió el documento de renuncia y lo leyó. Lo leyó con atención línea por línea. Cuando llegó al espacio para la firma, su dedo se detuvo un instante. Esto tampoco lo voy a firmar. No lo firmas. Quieres romper la promesa. Y estoy de acuerdo, dijo, dejando el papel de nuevo sobre la mesa. Pero no hace falta firmar esto. La inquietud que sentía empezó a convertirse en irritación. Sofía, esto no es nada personal. Firmar el documento es bueno para los dos. En el futuro, cuando te cases o me case, nadie podrá decir nada por este viejo asunto. Quien quiera hablar mal lo hará con o sin un papel, respondió ella. Pero es una garantía legal. Ella esbozó una sonrisa muy leve. Nunca hemos tenido un compromiso legal. ¿De qué garantía hablas? Sus palabras me dejaron mudo. No era que no entendiera, entendía perfectamente. Ese documento de renuncia en realidad era más para mí que para ella, para sentir que el asunto estaba resuelto, archivado, guardado en un expediente consultable, para poder volver a la ciudad y decirle a mi madre, con la conciencia tranquila, que todo estaba arreglado. Pero Sofía no me lo puso fácil. Empujó el papel hacia mí. Si no quieres reconocer este compromiso, no te culpo. La verdad, yo tampoco he pensado nunca en casarme con alguien por un trozo de papel viejo. Que hayas venido hoy me parece hasta bien. Al menos no has dejado que esto se alargue. Hizo una pausa. Pero no me metas en tus documentos. No me describas como si hubiera estado aquí con el compromiso en la mano esperándote. Sus palabras me hicieron arder la cara. Quise replicar, pero al abrir la boca me di cuenta de que no tenía nada que decir. Tenía razón. Antes de venir había visto todo esto como un problema que tenía que resolver. Tenía miedo de que su familia usara el compromiso para pedir dinero, de que me atosigaran con la deuda de gratitud de los abuelos, de que me viera atado por una historia absurda del pasado. Pero desde que llegué ella, no había pedido nada.
El que había sacado el tema, el que había traído el documento, había sido yo. Ella solo le había dado de comer a su abuela, me había preparado un plato de guiso, y me había dicho tranquilamente que estaba de acuerdo en romper, pero que no la retratara como alguien a quien había que despachar. De repente unos pasos apresurados resonaron fuera. Una mujer de mediana edad con una blusa de flores entró en el patio. Llevaba una bolsa de plástico y la cara perlada de sudor. Sofía gritó desde fuera. ¿Y el dinero? A tu tío le hace falta ya. No me digas hoy otra vez que no tienes. Al llegar a la puerta y verme se cayó en seco. Sofía frunció el ceño ligeramente. Tía. La mujer me examinó de arriba a abajo. Su mirada pasó de mi traje al documento sobre la mesa y de ahí a la cara de Sofía. De repente sonrió. Anda. Pero si es de la familia Vega, su risa tenía un tono salamero que me resultó desagradable. Este debe de ser Alejandro, no, el que tiene una empresa en la ciudad. Sofía, hija, de verdad, tienes visita y no me dices nada. Sofía la cortó. ¿A qué has venido? ¿Que a qué he venido? Pues a lo que he venido. La tía dejó la bolsa de plástico sobre la mesa. Dentro había un paquete de azúcar moreno y unos melocotones, los 2000 euros que tu padre le pidió a tu tío el año pasado. Ya va para largo. Tu tío no dice nada, pero a mí me quema por dentro. Y mira qué casualidad que está aquí la familia Vega. Mejor hablar las cosas claras. Se giró hacia mí con una sonrisa aún más entusiasta. Alejandro, ¿a que sí? Si al final vais a ser familia. No puedes dejar de lado los problemas de Sofía, ¿verdad? El ambiente en la habitación se tensó. Vi cómo los nudillos de Sofía se ponían blancos al apretar el borde de la mesa, pero su voz seguía siendo tranquila. Tía, el señor Vega y yo no tenemos ninguna relación. El dinero te lo devolveré yo. No metas a otras personas. ¿Cómo con Dean? O todo el pueblo sabe que tu abuelo y el suyo os prometieron, subió la voz la tía. La enfermedad de tu abuela cuesta dinero, tus padres fuera no ganan para tirar cohetes. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar tú sola? Ya que la familia Vega ha venido, no se irán con las manos vacías, ¿no? Mientras hablaba, su mirada se posó en el documento. ¿Y esto qué es? El documento de renuncia. Intentó cogerlo, pero Sofía fue más rápida y lo tapó con la mano. No lo toques. La tía se quedó helada un segundo y la sonrisa se borró de su cara. Sofía, ¿a quién le pones esa cara? Soy tu tía. ¿Crees que te voy a hacer daño? ¿A qué viene tanto orgullo ahora? Si ya han venido a romper el compromiso, aprovecha y saca una buena compensación, o quién va a mirar por vosotros después. Sus palabras fueron muy crueles. Fruncí el ceño y estaba a punto de hablar, pero Sofía me miró. Una mirada muy clara: no te metas. Me tragué mis palabras. Sofía se levantó y se plantó delante de su tía. Reconozco la deuda, tengo el recibo. El día 15 del mes que viene te daré 500 euros. El resto antes de fin de año. Si no puedo pagarlo, trabajaré para ti hasta saldar la deuda. La tía se rió con desdén. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? ¿De llevarle verduras al colegio? ¿O de darle la vuelta en la cama a tu abuela? Sofía apretó los labios. De mí misma. La tía iba a decir algo más, pero la anciana en la cama tosió débilmente. Sofía se giró al instante para atenderla. La incorporó, le dio palmaditas en la espalda, le limpió la boca y le dio agua con una destreza asombrosa. La tía se quedó allí moviendo los labios varias veces, pero al final se calló. Yo seguía sentado en el taburete bajo. El documento de renuncia seguía sobre la mesa. La presión de la mano de Sofía había dejado un leve pliegue en el papel. Era un pliegue muy fino, pero al mirarlo sentí que algo dentro de mí también se había doblado. Cuando la abuela volvió a quedarse dormida, Sofía abrió un poco la ventana. El viento que entraba del patio traía el olor fresco de las judías secándose al sol. La tía no se había ido. Estaba sentada en un taburete en el umbral lanzándome miradas de vez en cuando. Yo sabía lo que estaba pensando. Un hombre de la ciudad, con coche y traje, que aparece con un documento de renuncia. Para ella no era solo romper un compromiso. Era una negociación, una cuenta que se podía saldar. Sofía también lo sabía, por eso no me había dejado hablar. Cogió los platos de la mesa y se dirigió a la cocina con la espalda muy recta. La vi cruzar el patio y al llegar al pozo se agachó para poner los platos en una palangana.
Luego se volvió hacia su tía. Si no tienes prisa, espera a que termine de fregar y repasamos las cuentas. La tía resopló. Yo no tengo ninguna prisa. La que tiene prisa eres tú. Sofía no contestó. El sonido del agua llenó el patio. Yo no podía quedarme quieto. Me levanté y salí. Te ayudo a fregar. Sin levantar la vista dijo, no hace falta. Son 4 platos. Sacó un plato del agua y se giró para mirarme. Alejandro, hoy eres un invitado, y también eres la persona que ha venido a romper una promesa. Ninguno de esos 2 papeles es adecuado para fregar los platos en mi casa. Sus palabras no fueron duras, pero me mantuvieron a distancia. Me quedé junto al pozo con las manos en los bolsillos, sin saber qué hacer por primera vez. En la ciudad rara vez me sentía así. Si había un problema en una obra, buscaba la causa. Si un cliente se quejaba, modificaba el proyecto. Si un proveedor reclamaba un pago, negociaba los plazos. Todo tenía una solución. Si eras lo bastante firme y claro, las cosas avanzaban. Pero Sofía no era un proyecto. No necesitaba que yo la solucionara. Ni siquiera me permitía dar por sentada mi ayuda. Cuando terminó de fregar, se sacudió el agua de las manos y entró en la casa. Salió con una vieja cartera de tela. Dentro había recibos, una pequeña libreta y varios justificantes de pago atados con una goma elástica. Sacó una mesita baja al centro del patio. Siéntate aquí. Vamos a repasarlo. La tía me miró. Hay gente de fuera. Se va a ir ahora mismo. No molesta, dijo Sofía. Esa frase me sentó como un puñetazo en el estómago. Yo había venido precisamente a eso, a irme. En teoría, que dijera que me iba ahora mismo debería haberme aliviado. Pero por alguna razón, en ese momento me sentí mal. La tía desplegó el recibo hablando en voz alta. El principal son 2.000 euros. Se los presté en septiembre del año pasado. Tu padre dijo que los devolvería en 3 meses. Mira cuánto tiempo ha pasado. No te voy a cobrar intereses, pero dame una fecha concreta. Sofía cogió un bolígrafo. Ya te lo he dicho. El 15 del mes que viene 500 euros. El resto antes de fin de año. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero para fin de año? El pago de las verduras del colegio es mensual. En julio y agosto es un poco más. Cuando recoja el maíz de la parcela del este podré vender una parte. Y por las noches trabajo de teleoperadora para una tienda online. Con eso saco algo más de 100 euros al mes. La tía se quedó sorprendida, como si no esperara que lo tuviera todo tan calculado. Yo tampoco me lo esperaba. Sofía abrió su pequeña libreta. Estaba llena de anotaciones, fechas, ingresos, gastos, las medicinas, las semillas, el abono, los pañales para su abuela. Hasta había apuntado los 2,50 € que se había gastado en sal ese mismo día. Miré aquella libreta y pensé en las hojas de cálculo de mi empresa con cifras de decenas de miles de euros. De repente, aquellos pequeños números me parecieron mucho más pesados, porque cada uno de ellos estaba pegado a la vida real. La tía hizo una mueca. Calculas muy bien, sí. ¿Y tus padres qué? Te dejan a ti sola con todo el marrón. La punta del bolígrafo de Sofía se detuvo un instante. Mi padre aún no se ha recuperado de la lesión de espalda. Mi madre hace el turno de noche en una fábrica. Todo lo que pueden mandar lo mandan. Yo creo que lo que hacen es esconderse. Tía Sofía levantó la vista. Puedes reclamarme la deuda, pero no insultes a mis padres. La tía, ante su mirada, se sintió un poco incómoda y bajó la voz. Bueno, no los insulto. Pero escríbeme las fechas de pago en un papel. Sofía escribió una nueva nota con una letra clara y precisa. La firmó y puso su huella dactilar. La tía guardó el papel con una expresión algo más relajada. Al levantarse volvió a mirarme, y no pudo evitar decir: «Señor Vega, no se lo tome a mal. Pero Sofía es una chica que ha sufrido mucho, pero es muy trabajadora. Si de verdad rompen esto, a lo mejor un día se arrepiente». Sofía frunció el ceño. «Tía, si yo no he dicho nada malo». La tía cogió su bolsa de plástico y al llegar a la puerta se dio la vuelta. «El azúcar lo he dejado ahí. Si tu abuela puede tomarlo, que lo tome. El dinero el día 15 vengo a por él». Se fue. El patio se quedó en silencio. Sofía se quedó de pie en el mismo sitio. Pasaron unos segundos antes de que soltara el aire lentamente. Vi cómo sus hombros se hundían por un instante. Fue algo tan breve que si no la hubieras estado mirando fijamente, no te habrías dado cuenta.
No tenías por qué arreglar esto delante de mí, dije. Ha sido ella la que ha insistido en hablar delante de ti. Podrías haberme dicho que me fuera. Eres un invitado. Y a los invitados no se les echa de casa. Esa frase me hizo querer sonreír, pero no pude. Cogió el documento de renuncia y me lo tendió. Alejandro, llévate esto. ¿Quieres romper la promesa? Me ha quedado claro. Cuando te cases, no iré a molestarte, y tu familia no tiene por qué volver por aquí. Hablaba con una calma absoluta. Miré el papel sin cogerlo. De verdad no te importa nada. Importarme que te rompan un compromiso. Bajó la vista a sus manos todavía húmedas y luego miró hacia la habitación donde dormía su abuela. Tengo demasiadas cosas que hacer cada día. No tengo tiempo para que me importen estas cosas. Sus palabras dichas en voz baja fueron como un cuchillo sin filo que fue cortando lentamente todos mis planes tan bien intencionados y civilizados. Guardé silencio un momento y luego le pregunté, ¿y si no lo rompo? Se quedó helada. Fue la primera vez en todo el día que la vi realmente sorprendida. Yo también me sorprendí. Esa frase no estaba en mi guión. Ni siquiera era algo que hubiera pensado antes de decirla. Salió de mi boca de repente como un dátil verde que cae de la palmera en el patio, haciendo un ruido sutil al chocar contra el suelo, pero que hace que ambos levantemos la cabeza. Sofía me miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Bajé la vista al documento. Las frases estándar limpias y sin emoción de repente me parecieron hirientes. Quiero decir que, hoy antes de venir no sabía nada de ti. Solo conocía un nombre, un compromiso y un problema que tenía que resolver. Cogí el papel. Pero ahora creo que como mínimo deberías saber quién eres antes de decidir si te borro de mi vida. La mirada de Sofía cambió. No era gratitud, era recelo. Alejandro, no te dejes llevar por un arrebato de compasión. No es compasión. Sí que lo es, afirmó rotunda. Has visto a mi abuela, has visto a mi tía reclamándome dinero y te doy pena. Por eso de repente no quieres romper la promesa. Eso no es cariño ni responsabilidad. Es lástima. Lo dijo con tal precisión que no supe qué responder. Me empujó el documento de renuncia hacia las manos. La lástima es lo menos fiable que existe. Hoy te doy pena. Mañana, cuando vuelvas a la ciudad, a tu empresa, a tus amigos, a tu vida, te darás cuenta de que el impulso de hoy ha sido un error. La miré y de repente sonreí. Tú siempre hablas así sin dejarle a la gente un poco de espacio. Con la gente que viene a romper una promesa no hace falta tener muchos miramientos. Esta vez me reí de verdad. Después de reír bajé la cabeza y lentamente rompí el documento por la mitad. El rostro de Sofía cambió. ¿Qué haces? Doblé los trozos de papel y los volví a romper en 4. Los guardé en el bolsillo de la chaqueta. Hoy no lo rompo. Alejandro, no estoy diciendo que te vayas a casar conmigo, me apresuré a decir antes de que se enfadara de verdad. Solo digo que esto no se puede hacer así. Al menos no en una tarde en la que acabas de darle de comer a tu abuela y de aguantar a tu tía. No puedo ser yo el que llegue con un papel y te diga que estamos en paz. Me miró fijamente durante un largo rato. Entonces, ¿qué piensas hacer? Lo pensé un momento. Me voy a ir. Y volveré en unos días. ¿A hacer qué? A verte, frunció el ceño. Y a ver si lo mío es solo compasión o no, añadí. Sofía no dijo nada. Dentro la abuela se movió y emitió un sonido confuso entre sueños. Las judías del patio se mecieron suavemente con el viento. Me di la vuelta para irme. Al llegar a la puerta, oí su voz a mi espalda. Alejandro, no me des esperanzas. Me detuve. Su voz era muy baja, pero pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. Me giré para mirarla. Y tú no saques conclusiones sobre mí tan pronto. Dicho esto, salí del patio de los Moreno. El sol todavía pegaba fuerte. Fui hasta el coche, abrí el maletero y vi los 5.000 euros perfectamente ordenados en una bolsa de papel. Me quedé un momento de pie y luego cerré el maletero. De vuelta a la ciudad, los trozos del documento de renuncia en el bolsillo de la chaqueta, pegados al pecho, me rozaban más que cuando el papel estaba entero. Al volver a la ciudad, no le conté inmediatamente a mi madre que había roto el documento. No por miedo a que me regañara, sino porque no sabía cómo explicárselo. Mi madre estaba sentada a la mesa del comedor desgranando guisantes. Al oírme entrar, preguntó sin levantar la vista. ¿La has visto? ¿Qué tal es? Detuve mi movimiento de quitarme los zapatos. Es buena gente.
Solo entonces mi madre levantó la cabeza. Me conocía demasiado bien. Desde pequeño, cuando decía «no está mal» significaba que no me había gustado. Pero cuando decía «es buena gente» la cosa era más complicada. «Habéis roto», dejé las llaves del coche en el mueble de la entrada. No. Los guisantes que tenía en la mano cayeron en el cuenco con un clac. ¿Cómo que no? Aparté una silla y me senté. Le conté todo lo que había pasado por la tarde desde el principio. Cómo Sofía le daba de comer a su abuela el plato de guiso, la visita de la tía para cobrar la deuda, su negativa a aceptar el dinero o a firmar, y cómo no me dejó ayudarla a fregar. Mi madre escuchó en silencio. Cuando terminé, saqué los trozos de papel del bolsillo y los puse sobre la mesa. Lo he roto. Mi madre miró los pedazos de papel durante un buen rato. Pensé que me iba a llamar impulsivo, pero solo preguntó, ¿te da pena? Sonreí con amargura. Ella también me lo ha preguntado. ¿Y tú qué piensas? No lo sé, dije con sinceridad. Al principio sí, un poco. Pero luego sentí que no era solo eso. No es el tipo de persona que yo esperaba. ¿Y qué tipo de persona te esperabas? Me quedé en silencio. Me esperaba a alguien que se aferrara al compromiso, que se doblegara por el dinero, que me viera como un salvavidas en medio de sus dificultades. Eran pensamientos feos, lo sé, pero habían estado en mi cabeza. Mi madre me miró y suspiró. Alejandro, el mayor error que cometemos es medir la vida de los demás con nuestra propia vara. Tú estás acostumbrado a moverte por la ciudad, a cerrar contratos, y crees que todo se puede dejar por escrito. Pero hay gente que vive sin depender de un papel. No dije nada. Mi madre recogió los trozos de papel y los tiró a la basura. No volvió a preguntar. Al día siguiente le pedí a un conocido de la empresa que me averiguara cosas sobre la familia Moreno de Valdeolivos. Se llamaba Quique, y antes había trabajado en obras para ayuntamientos, así que conocía a mucha gente en los pueblos. Cuando oyó el nombre de Sofía Moreno, su primera reacción no fue de cotilleo, sino «esa chica tiene agallas». Agallas sí. No es de las que se achantan, pero tampoco es una borde, me explicó Quique por teléfono. Su familia lo ha pasado mal estos últimos años. El abuelo murió hace tiempo, la abuela tuvo un derrame cerebral hace 2 años. El padre se lesionó la espalda en una obra fuera y la madre trabaja en el turno de noche en una fábrica de conservas. Ella estaba trabajando en una guardería en la capital, pero cuando la abuela enfermó, lo dejó todo y volvió. ¿Y de qué vive? Cultiva hortalizas y le vende una parte al colegio del pueblo. También trabaja de teleoperadora por las noches. Es muy meticulosa. Varias familias del pueblo que tienen a gente mayor en cama le piden consejo. No es enfermera, pero sabe más que muchos. Recordé la forma en que le limpiaba la boca y le daba palmaditas en la espalda a su abuela. Desde luego sabía. ¿Por qué preguntas por ella?, continuó Quique. Oí que tu abuelo tenía un acuerdo con los Moreno. Si de verdad quieres acercarte a ella, hazlo en serio. No vayas con tus aires de ciudad a deslumbrarla. Sofía no es de esas. ¿A qué te refieres con aires de ciudad? A solucionar las cosas con dinero y sentirte un héroe por ello. Quique se rió. Si fuera de esas, ya se habría casado. Hubo un tipo del pueblo, el dueño de la tienda de productos agrícolas, que la pretendía. Le dijo que estaba dispuesto a pagar sus deudas, pero con la condición de que al casarse mandara a su abuela a una residencia. Lo echó de casa a gritos. Mientras sostenía el teléfono, sentí una punzada en el pecho. La abuela está muy mal, pero ella la cuida de maravilla. Si vas a su casa, no te quedes mirando solo lo mal que lo pasan. No le gusta. Después de colgar, me quedé sentado en la oficina un buen rato. Fuera, en la calle principal de la ciudad, el tráfico no cesaba con el sonido de las bocinas de fondo. Sobre mi mesa tenía 3 contratos por firmar, y en el móvil 2 clientes que me pedían un presupuesto con urgencia. Pero mi cabeza estaba en aquel pequeño patio de Valdeolivos. No es un drama, eso me había dicho Quique, y eso me había hecho entender Sofía. Su vida era difícil, pero no era una persona que esperara a ser rescatada. Si volvía, tenía que verla como Sofía Moreno, no como un problema que yo debía solucionar. Por la tarde, Carlos, uno de los diseñadores de la empresa, entró con unos planos. Me preguntó cómo quería resolver la carpintería de la segunda fase de una casa rural. Mirando los renders de aquellos patios preciosos en el plano, de repente pensé en el marco torcido de la puerta de los Moreno.
Si el marco de la puerta de una casa vieja está torcido, ¿se puede reforzar sin tirar la pared?, pregunté. Carlos se quedó perplejo. Depende de la estructura. ¿Por qué lo pregunta? Por nada curiosidad. Me miró con una sonrisa pícara. Jefe, eso no suena a curiosidad. ¿A qué chica se le ha torcido el marco de la puerta? Levanté la vista hacia él. ¿Has terminado de modificar los planos? Inmediatamente bajó la cabeza. Voy ahora mismo. Me recliné en la silla y no pude evitar sonreír. Por la noche, al llegar a casa, mi madre estaba viendo la televisión en el salón. Al verme entrar, sacó una bolsa de plástico de debajo de la mesa de centro. ¿Qué es esto?, pregunté. Cojines antiescaras y 2 botes de crema hidratante. Fruncí el ceño. Mamá, ¿qué haces la próxima vez que vayas a Valdeolivos? Llévaselos. Pensaba que no querías que fuera impulsivo. Mi madre, sin apartar la vista del televisor, respondió con calma. Una cosa es el miedo, otra la cortesía. Esto no es para Sofía, es para la anciana. No digas que lo has comprado para ganártela. Di que me enteré de que su abuela no estaba bien y que se los mando yo. Me senté en el sofá. Mamá, a ti te gusta ella, ¿verdad? Ni siquiera la he visto. ¿Cómo me va a gustar entonces? ¿Por qué me haces llevarle cosas? Mi madre guardó silencio un momento. Tu abuelo, antes de irse, no la mencionó sin motivo. A veces los viejos tienen mejor ojo que nosotros. No respondí. En la televisión estaban emitiendo un programa de mediación familiar. Una pareja se gritaba en el plató, mientras el presentador repetía una y otra vez que debían comunicarse, que debían entenderse. De repente le pregunté a mi madre, si de verdad intento algo con ella, ¿te opondrías? Mi madre por fin se giró para mirarme. ¿Serviría de algo que me opusiera? Sí. Entonces me opongo a que te cases con ella. Por lástima, dijo. Y me opongo a que la molestes por un capricho pasajero. Pero si lo has pensado bien y crees que esa persona merece la pena, entonces adelante. La vida es tuya, no mía. Sus palabras eran muy claras, pero consiguieron calmar un poco el caos que tenía en la cabeza. Al tercer día le envié un mensaje a Sofía. Quique me había conseguido su número. Soy Alejandro Vega. ¿Te viene bien mañana por la tarde? Me gustaría pasar a ver a tu abuela. Mi madre ha preparado unas cosas para ella. No hablaré de romper la promesa ni de dinero. Después de enviar el mensaje, me quedé mirando la pantalla un buen rato. 10 minutos después, respondió. No hace falta que traigas nada. Puedes venir. A partir de las 4 estoy en casa. Al leer sus palabras sentí un alivio inesperado. No me había rechazado, pero tampoco me había dado la bienvenida. Era muy propio de Sofía. Al cuarto día por la tarde me quité el traje y me puse una camiseta y unos pantalones informales. Antes de salir, mi madre, al ver la bolsa que llevaba en la mano, me advirtió: puedes llevarle las cosas, pero no te presentes tú como si fueras un regalo. Casi me atraganto con sus palabras. Mamá, lo digo en serio. Me entregó una botella de agua. Ser bueno con alguien no es tirarle tu bondad a los pies y obligarle a que la recoja. Primero aprende a preguntar. Salí con el coche, dándole vueltas a esa frase. Aprende a preguntar. Llegué a Valdeolivos casi a las 4:30. Bajo la vieja encina había unos cuantos ancianos sentados a la fresca. Al ver mi coche todos me miraron. Aparqué y con la bolsa en la mano me dirigí a casa de los Moreno. Antes de llegar a la puerta, oí la voz de Sofía desde dentro. Abuela, hoy no comemos puré, comemos sopa de fideos. ¿No decías ayer que te apetecía cambiar? La anciana murmuró algo. Sofía se rió. Fue una risa muy breve, pero me hizo detenerme. Me quedé en la puerta sin entrar de inmediato. Esta vez llamé suavemente al marco. Sofía levantó la vista. Llevaba una camisa verde claro remangada hasta los codos. Tenía la frente perlada de sudor y las manos manchadas de harina. Al verme no pareció sorprendida. ¿Has venido? Levanté la bolsa. Te lo manda mi madre. Si no te parece bien aceptarlo, me lo llevo de vuelta luego. Miró la bolsa y luego a mí. Quizás porque esta vez había preguntado primero, no lo rechazó de inmediato. Déjalo en la mesa. Dejé la bolsa y sentí que un peso se me quitaba de encima. La anciana tumbada en la cama me miraba con los ojos entreabiertos. El de los Vega. Me acerqué y me agaché. Abuela, soy Alejandro Vega. La anciana me miró durante un largo rato. De repente dijo con voz pastosa:
¿A tu abuelo ya le ha curado la pierna? Sentí un nudo en la garganta. Sofía, que estaba amasando, se detuvo. Dijo en voz baja: abuela, el abuelo de Alejandro ya no está. La anciana miró fijamente al techo. Después de un buen rato, una lágrima se deslizó lentamente por el rabillo de su ojo. Ah, se fue, murmuró. Entonces ya no le duele. Yo, de pie junto a la cama, me quedé sin poder decir una sola palabra. Ese día me quedé en casa de los Moreno hasta que casi anocheció. No hablamos del compromiso ni del dinero. Ayudé a Sofía a mover un saco de maíz desde un rincón del patio hasta el alero, y también nivelé una losa suelta junto al pozo. Antes de hacer cada cosa siempre preguntaba: ¿puedo mover esto? Al principio Sofía se sentía un poco extraña, pero al final me miró con una expresión curiosa. «¿Te lo ha enseñado tu madre, verdad?», preguntó. Yo estaba ajustando unos trozos de ladrillo debajo de la losa. Levanté la vista. «Se nota tanto». Una levísima sonrisa se dibujó en sus labios. «La otra vez no eras así. La otra vez fui un poco gilipollas, tampoco tanto». Entonces, ¿cómo fui? Lo pensó un momento. Como alguien que viene con la solución a un problema. Su descripción me hizo sentir un poco avergonzado. Y esta vez como alguien que viene a ayudar. Coloqué la losa en su sitio, me levanté y me sacudí el polvo de las manos. «Entonces he progresado». No respondió, pero en sus ojos había un destello de diversión. Para cenar preparó una sopa de fideos. Después de darle de comer a su abuela, se sentó a la mesita a comer ella. Yo tenía pensado irme, pero me preguntó: «¿Quieres?». Miré la sopa que quedaba en la olla. «No es molestia, he hecho de más». Esta vez no me hice de rogar. Cenamos los dos en el patio. El cielo se fue oscureciendo y las luces del pueblo se encendieron una a una. A lo lejos alguien llamaba a un niño para que volviera a casa. El ladrido de un perro llegó desde el otro extremo de la callejuela. Sofía comía en silencio, no rápido pero sin pausa. Parecía tener cada cosa organizada en su sitio sin permitirse perder el tiempo, ni siquiera al comer. «¿Todos tus días son así?», pregunté. «Así como por la mañana la huerta y repartir las verduras. Durante el día cuidar a tu abuela. Por la noche el trabajo de teleoperadora. Más o menos». «¿Estás cansada?». Bebió un sorbo de caldo. Lo pensó. «Sí, pero todavía aguanto». «¿No has pensado en contratar a alguien para que cuide de tu abuela?». «No puedo pagarlo», dijo con total naturalidad. «Además, mi abuela solo se fía de mí. Si un extraño intenta darle la vuelta en la cama se asusta. Y tú, yo que tú no tienes miedo». La mano con la que sostenía la cuchara se detuvo. Durante un instante, el patio se quedó en silencio. Pensé que no iba a responder. Al cabo de un rato, dijo: «Sí, tengo miedo de que una noche mi abuela no pueda respirar. Miedo de no cobrar el dinero de las verduras. Miedo de que mi padre se vuelva a hacer daño en la espalda. Miedo de que mi madre se destroce la salud en la fábrica. Y también miedo de despertarme un día y sentir que esta vida no tiene fin». Lo dijo con un tono muy tranquilo, como si estuviera anunciando que mañana podría llover. A mí se me encogió el pecho. «¿Y entonces qué haces?». «Levantarme», dijo. «El agua hay que sacarla del pozo, las verduras hay que recogerlas, la abuela tiene que comer. El miedo no te deja quedarte en la cama». Era una frase muy simple del tipo que diría cualquier anciano del pueblo. Pero se me quedó grabada. Después de cenar me ofrecí a fregar los platos. Esta vez no me detuvo. Solo se quedó a mi lado indicándome qué palangana era para el jabón y cuál para aclarar. A mitad de la faena se me resbaló un cuenco y se hizo añicos en el suelo. «Te lo pago», dije al instante. Sofía se agachó para recoger los trozos. Sin levantar la vista dijo: «Es un cuenco de 1 euro. No hace falta que lo pagues. La próxima vez traeré unos cuantos». Levantó la vista. «Alejandro, ¿tienes miedo de deberme algo?». Me quedé helado. «Siempre intentas compensarlo todo al momento», continuó mientras echaba los trozos a la basura. «Se rompe un cuenco y quieres pagarlo. Ves una deuda y quieres saldarla. Ves un marco torcido y quieres arreglarlo. Pero hay cosas que no se arreglan compensándolas al instante». La miré. «Entonces, ¿qué hay que hacer?». «Acompañarlas mientras mejoran poco a poco». Al decirlo, ella misma pareció sorprenderse, como si no esperara haber dicho algo así. Yo me aclaré la espuma de las manos y en voz baja pregunté:
Entonces puedo ir poco a poco. No respondió, pero tampoco dijo que no. A partir de ese día, empecé a ir a Valdeolivos de vez en cuando. Al principio para llevarle las cosas que preparaba mi madre. Luego para ayudarla a llevar las verduras al colegio del pueblo. Más tarde, cuando el marco de la puerta de su casa ya no aguantó, más fui con herramientas y madera para reforzarlo. Cada vez que iba le enviaba un mensaje antes para preguntarle si le venía bien. A veces respondía, hoy no me viene bien y yo no iba. Otras veces decía, ven por la tarde y yo organizaba mi trabajo en la empresa para poder ir. La gente de la oficina no tardó en darse cuenta. Carlos me vio en una obra cargando unos listones de madera en el coche. Jefe, últimamente tiene algún proyecto personal, si sigues preguntando te bajo el sueldo. Se calló al instante. Mi madre también se dio cuenta de que iba más a menudo a Valdeolivos. Pero no me preguntaba. Solo de vez en cuando me daba cosas para llevar. Tenía mucho tacto. Nada caro. Solo cosas prácticas, toallas suaves para la anciana, harina de arroz fácil de tragar, un botecito de pimientos picados que hacía ella misma. Cada vez que Sofía aceptaba algo lo apuntaba en su pequeña libreta. La primera vez que lo vi me sentí frustrado. Esto también lo apuntas, si mi madre se entera, se va a disgustar. Pues que no se entere, piensas devolvérmelo todo algún día. Levantó la vista. No es para devolvértelo, es para recordarlo. De repente me quedé sin palabras. No es que fuera una tacaña. Era que tenía miedo de dar por sentada la amabilidad de los demás. Una tarde de principios de julio la acompañé al pueblo a cobrar el dinero de las verduras. El contable del colegio llevaba más de 2 semanas de retraso, siempre con la excusa de que los trámites no estaban terminados. Sofía había ido 3 veces sin éxito. Ese día no me dejó entrar en el despacho. Me dijo que esperara fuera. De pie en el pasillo, a través de la puerta entreabierta, oí a alguien decir con impaciencia, «Chica, ¿por qué insistes tanto? El colegio no se va a ir a ninguna parte por 4 duros». La voz de Sofía era firme. «No insisto todos los días. Es que en el contrato pone que se paga antes del 5 de cada mes. Hoy ya es día 12. Yo he adelantado el dinero para plantar esas verduras. Necesito el dinero para comprar las semillas de la próxima cosecha. Ya te he dicho que los trámites no están listos. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Por favor, dígame en qué punto está atascado el trámite y yo iré a hablar con el responsable». Se hizo el silencio dentro. Yo, apoyado en la pared, no entré. Media hora después salió con el albarán firmado. Tenía la frente cubierta de sudor, pero sus ojos brillaban. «¿Has cobrado?», le pregunté. «Mañana me hacen la transferencia». «Enhorabuena». Me miró. «No has entrado. No me dejaste entrar». Bajó la vista al papel que tenía en las manos. Tras unos segundos dijo Alejandro, «Sí, gracias». Fue la primera vez que me dio las gracias formalmente. Sonreí. «No he hecho nada». «Has estado fuera», dijo. Y yo lo sabía. En ese momento comprendí que acompañar a alguien no siempre significa hablar por ellos. A veces basta con estar al otro lado de la puerta para que sepan que no están solos. De vuelta a Valdeolivos, el atardecer tiñó de naranja el parabrisas. Sofía iba en el asiento del copiloto agarrando el albarán como si fuera un billete de barco que le había costado mucho conseguir. Le pregunté, «Cuando te llegue el dinero, ¿qué es lo primero que quieres hacer?». Lo pensó. «Primero comprar las semillas. Luego un cojín nuevo para la abuela. ¿Y para ti? ¿Qué quieres comprarte para ti?». Mi pregunta la pilló por sorpresa. Se quedó un buen rato sin decir nada. Cuando llegábamos a la entrada del pueblo, dijo de repente, «Unos zapatos que no me hagan daño». Miré sus zapatillas de lona. Los bordes estaban rosados. Me quedé con la copla, pero no se los compré al momento. Sabía que si al día siguiente me presentaba con unos zapatos nuevos, lo más probable es que me los devolviera. Acompañarlas mientras mejoran poco a poco. No eran solo palabras que ella me había dicho a mí. Era una lección que yo estaba aprendiendo. A finales de julio cayó la primera gran tormenta de verano sobre Valdeolivos. Desde por la mañana el día estaba bochornoso. Las nubes estaban muy bajas como una manta húmeda sobre la ciudad. En una de las obras teníamos que rematar una fachada. Estuve ocupado desde la mañana hasta la tarde. El teléfono no paraba de sonar, clientes que pedían plazos, proveedores reclamando pagos, Carlos pidiéndome que firmara unos papeles. A las 6 de la tarde sonó el primer trueno.
Yo estaba en la caseta de la obra revisando un presupuesto. La pantalla del móvil se iluminó Sofía. Rara vez me llamaba. Casi siempre nos comunicábamos por mensaje. Al ver su nombre sentí un nudo en el estómago. Alejandro, ¿dónde estás? Su voz llegaba distorsionada por el viento. En una obra. ¿Qué pasa? No vengas a Valdeolivos esta noche. Me quedé perplejo. Yo no le había dicho que fuera a ir. Lo sé, oía el sonido de agua corriendo con fuerza a su lado. Pero me imaginaba que al ver el tiempo se te ocurriría venir. La carretera de la sierra se pone muy peligrosa con los desprendimientos. No vengas. Sosteniendo el teléfono, el nudo que sentía en el estómago se convirtió en una extraña calidez. ¿Dónde estás tú?, pregunté. Silencio. En la acequia del este. Con esta que está cayendo, ¿qué haces en la acequia? Se ha atascado la compuerta. Si no la limpiamos se inundarán los arrozales y la huerta. Mañana por la mañana estará todo anegado. Mi expresión se endureció. Estás sola. Hay 2 hombres más del pueblo. Hablaba deprisa como si temiera que le hiciera más preguntas. Oía a alguien gritar a lo lejos. Sofía, la cuerda. Luego la llamada se llenó de ruido. No cuelgues, voy para allá, dije mientras salía de la caseta. No te atrevas a venir, su voz sonó alarmada. Te he llamado precisamente para que no vengas. Sofía, Alejandro, hazme caso por una vez. Su voz quedó medio ahogada por un trueno, pero aún así pude oír el pánico en ella. La carretera está muy mal. No la conoces. Si vienes solo vas a estorbar. Si me hubiera dicho eso, antes me habría molestado. Pero ahora entendía. No era que no me necesitara. Era que tenía miedo de que me pasara algo. De pie fuera de la caseta, viendo cómo la lluvia golpeaba el suelo, guardé silencio un par de segundos. Vale, no iré por la carretera de la sierra. Al otro lado hubo un momento de silencio. ¿Qué quieres decir? Que iré por la carretera principal, la que pasa por el pueblo. Son 20 kilómetros más. Alejandro, aunque me grites no sirve de nada. Abrí la puerta del coche. No me meteré en el agua. No estorbaré. Dejaré el coche a la entrada del pueblo. Si puedo alumbrar con los faros, alumbraré. Si puedo llevar a alguien, lo llevaré. Si cuando llegue, crees que molesto, entonces me gritas. Respiraba con agitación, claramente enfadada. ¿Por qué eres tan cabezota? He aprendido de ti. Colgué. Llovía a cántaros. Los limpiaparabrisas a máxima velocidad apenas me dejaban ver la carretera. La ruta principal para llegar a Valdeolivos rodeaba el pueblo vecino. La carretera estaba muy encharcada. Varias veces al pasar por un charco el coche entero se tambaleó. Agarré el volante con fuerza. No podía dejar de pensar en Sofía de pie junto a la acequia. Era tan delgada que parecía que el viento se la iba a llevar, y siempre se ponía la primera para todo. Cuando llegué a la entrada del pueblo, ya era noche cerrada. La vieja encina se mecía violentamente bajo la lluvia. No había nadie en el camino, solo unas luces de linterna a lo lejos en dirección a la acequia. Apenas aparqué, alguien vino corriendo y golpeó la ventanilla. «Eres Alejandro Vega. Sofía dice que no sigas con el coche, que el camino es estrecho y te puedes quedar atascado». Era un chico joven del pueblo completamente empapado. «¿Dónde está ella?», pregunté. «En la compuerta. ¿Tienes cuerdas en el coche?» «Una pala, tengo una eslinga de remolque. La pala está en el maletero». Salí del coche al instante. La lluvia me empapó la ropa en segundos. Saqué la eslinga, la pala del maletero y seguí al chico hacia el este del pueblo. El barro me salpicaba hasta las rodillas y los zapatos se me llenaron de agua. La acequia era más peligrosa de lo que había imaginado. Las ramas y los plásticos arrastrados por la corriente habían atascado la compuerta. El nivel del agua subía por momentos. La huerta de al lado ya estaba medio inundada. Varios vecinos desde la orilla intentaban despejar los escombros con pértigas de bambú. Sofía, con una cuerda atada a la cintura, estaba de pie sobre una roca al borde de la acequia, intentando alcanzar un saco de arpillera que estaba atascado. Al verla, se me paró el corazón. Sofía se dio la vuelta. Al verme, su rostro se contrajo. «¿Pero por qué has venido? Sube de ahí. No te acerques». Justo entonces la roca que pisaba resbaló. Se tambaleó hacia adelante. La cuerda se tensó al instante. Los vecinos tiraron de ella. Mi mente se quedó en blanco. Casi por instinto corrí y agarré la cuerda tirando hacia atrás con todas mis fuerzas.
El agua me golpeaba las piernas con una fuerza aterradora. Resbalé y me di un golpe tremendo en la rodilla contra una roca. El dolor me nubló la vista, pero no solté la cuerda. Entre varios conseguimos subir a Sofía. Estaba temblando, no sabía si de frío o de miedo. Se sentó en el suelo embarrado con el agua chorreándole por la cara y el pelo pegado a las mejillas. Me arrodillé a su lado. Lo primero que le pregunté fue: ¿te has hecho daño? Me miró con los ojos enrojecidos. Al segundo siguiente me dio un manotazo. ¿Tú eres tonto o qué? Me quedé helado. Su voz temblaba. Te he dicho que no vinieras. ¿Por qué has venido? No sabes lo peligroso que era. No conoces el terreno ni sabes cómo baja el agua. Y si te caes, todos los vecinos nos miraban. Me daba igual la vergüenza. Solo la miraba a ella. Tú también casi te caes. Yo soy del pueblo. Sé dónde puedo pisar. Lo sabes y aún así has resbalado. Se quedó sin respuesta. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Alejandro, me has dado un susto de muerte. Al oír esas palabras toda mi rabia se desvaneció. La lluvia y el agua de la acequia hacían un ruido ensordecedor, pero yo solo oía su me has dado un susto de muerte. Fui a ayudarla a levantarse, pero me detuve a medio camino. ¿Puedo ayudarte? Me miró con los ojos rojos entre enfadada y con ganas de reír. ¿De qué sirve preguntar ahora? Pero me tendió la mano. Estaba helada y cubierta de barro y agua. Al cogerla sentí de repente que toda la preocupación del viaje había encontrado un ancla. Al final consiguieron despejar la compuerta. Usaron la eslinga del coche para arrastrar las ramas más grandes y sacaron los sacos y los plásticos a la orilla. El agua empezó a bajar lentamente. Parte de la huerta se había salvado. Cuando terminamos eran casi las 10 de la noche. Sofía me llevó a su casa. Una vecina había cuidado de la abuela que ya dormía. Sofía sacó una toalla seca y me la tiró. Luego fue a la cocina a calentar agua. Tenía la rodilla herida. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia y el pantalón se me había pegado a la herida. Entró con una palangana de agua caliente. Al ver mi pierna, su expresión se volvió a endurecer. Siéntate. Obedecí y me senté en el taburete. Se arrodilló, cortó con unas tijeras el trozo de pantalón roto y me limpió la herida con una toalla limpia y agua. Lo hacía con destreza, pero con el rostro muy serio. ¿Te duele? Aguanto. Apretó un poco. Más. Solté un quejido. No decías que aguantabas. Me espetó levantando la vista. No pude evitar reír. Sofía, cuando te enfadas pareces más humana. Se quedó perpleja un momento. Luego bajó la cabeza y siguió limpiando la herida. Normalmente no parezco humana. Normalmente pareces alguien que aguanta demasiado. Sus manos se movieron más despacio. Fuera seguía lloviendo. En la habitación solo había una luz amarillenta y tenue. La abuela dormía en la otra estancia con una respiración suave. Sofía arrodillada frente a mí con el pelo todavía mojado y la camisa pegada a los hombros parecía agotada. Pero me pareció más real que nunca. Me puso una gasa y se levantó. Esta noche no puedes volver, la carretera está muy mal. La miré. Ella evitó mi mirada. Hay un catre en el salón. Duermes ahí. No te hagas ideas. Sonreí. No me hago ideas. Más te vale. Se fue con la palangana. Al llegar a la puerta se detuvo. Alejandro. Si la próxima vez que pase algo así, primero déjame terminar de hablar. Miré su espalda y dije en voz baja: Vale. Esa noche dormí en el catre del salón de los Moreno. La lluvia golpeó el tejado sin parar. La pierna me dolía y no podía dormir. Me quedé con los ojos abiertos mirando las vigas oscuras del techo. De vez en cuando oía a Sofía darle la vuelta a su abuela en la habitación de al lado. A las 2 de la madrugada salió de la habitación. Caminó de puntillas hasta la mesa para servirse agua. Probablemente pensaba que yo estaba dormido. Se quedó un rato junto a la ventana mirando la lluvia. Yo no hice ningún ruido. Ella no se dio la vuelta. En el instante en que un relámpago iluminó el exterior, vi cómo sus hombros temblaban ligeramente. No era por el frío. Era porque la cuerda que siempre mantenía tensa por fin, cuando nadie la veía, se había aflojado un poco. Tumbado en el catre, de repente tuve una certeza. No quería quedarme por lástima. Quería acompañarla.
Quería ayudarla a que los días que había soportado sola durante tanto tiempo, poco a poco, fueran un poco más ligeros. Al día siguiente, después de que la lluvia cesara, Valdeolivos parecía recién lavado. La hierba silvestre de los bordes del camino estaba aplastada en el barro y la huerta tenía una fina capa de agua estancada. En el patio 2 de los soportes para las judías se habían caído. Sofía se levantó al amanecer. Primero le dio la vuelta a su abuela y la aseó. Luego fue a la huerta a ver los daños. Después volvió para preparar el desayuno. Se movía con sigilo, pero como yo dormía en el salón, el sonido del cazo al golpear la palangana me despertó. Al incorporarme sentí un dolor agudo en la rodilla. Sofía pasó por delante de mí con un recipiente de agua. Al verme despierto se detuvo un momento. «Quédate un rato más tumbado. No estoy enfermo. El que anoche cojeaba no eras tú, ¿no?» Me callé. Llevó el agua a la habitación de la abuela. La anciana la llamó con voz pastosa Manuel. Me quedé helado. Sofía también. Abuela, soy Sofía. Él no es el abuelo Manuel. Pero la anciana, como si no la oyera, me miró por encima de ella. Sus labios temblaron. Manuel, todavía te duele la pierna. Me quedé en la puerta sin saber si entrar o no. Sofía me miró. En sus ojos había una mezcla de resignación y tristeza. Me acerqué lentamente a la cama y me arrodillé. Abuela, ya no me duele. La anciana extendió la mano que podía mover. Sus dedos temblorosos rozaron mi manga. «Ha venido tu nieto», sentí un nudo en la garganta. Sí, dije, está aquí. Los ojos nublados de la anciana parpadearon como si se esforzara por verme con claridad. Después de un buen rato sonrió. Menos mal. Así Sofía ya no sufre. Sofía, que estaba a su lado, se puso pálida de repente. Abuela, la anciana volvió a cerrar los ojos como si solo hubiera dicho algo que llevaba mucho tiempo queriendo decir. Se quedó dormida de nuevo. La habitación se quedó en un silencio asfixiante. Sofía sostenía la toalla, apretando el borde de la palangana con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quise decir algo para consolarla, pero me di cuenta de que cualquier palabra sería inútil. Las palabras confusas de una anciana llevaban el peso de la gratitud entre dos familias y de todas las dificultades que Sofía había soportado durante años. Pasó un buen rato antes de que volviera a meter la toalla en el agua. No le hagas caso a lo que dice. A veces está lúcida, a veces no. Cree que el abuelo Manuel sigue vivo y que yo todavía tengo 18 años. Levantó la vista hacia mí. Y sobre todo, no te sientas responsable por lo que ha dicho. La miré. De repente me di cuenta de que esta chica tenía un miedo real. No le temía a las dificultades, ni a las deudas, ni a levantarse en mitad de la noche para cuidar a su abuela, ni a meterse en una acequia en plena tormenta. Le temía a que alguien confundiera la compasión de un momento con un compromiso para toda la vida y que al volver a la realidad se arrepintiera. Sofía, dije, ahora no voy a hablarte de responsabilidades. Solo quiero preguntarte si puedo ayudarte a levantar los soportes que se han caído en el patio. Sus ojos se enrojecieron un poco, pero bajó la cabeza rápidamente. Puedes, respiré aliviado. Levantar los soportes de las judías no era difícil, pero llevaba tiempo. El barro después de la lluvia era pegajoso y resbaladizo, y cada vez que sacaba una caña, salía con un montón de lodo. Como no podía forzar la rodilla, me senté en un taburete bajo para ayudarla a atar las cuerdas. Sofía, de cuclillas a mi lado, iba enderezando una a una las plantas que se habían caído. Ninguno de los dos volvió a mencionar las palabras de la abuela. Cerca del mediodía, una furgoneta se detuvo frente a la casa. De ella se bajó un hombre de mediana edad con la espalda algo encorvada y que cojeaba al andar. Detrás de él una mujer menuda con la cara amarillenta y una expresión de agotamiento profundo cargaba un saco de rafia. Al verlos a Sofía se le cayó la cuerda de las manos. «Papá, mamá». Me levanté de inmediato. El hombre la miró primero a ella y luego a mí con una mezcla de sorpresa y recelo. «Sofía, ¿quién es este?» Sofía abrió la boca, pero de repente no supo cómo presentarme. Era de la familia Vega. La persona que había venido a romper un compromiso. El hombre que había dormido en su salón la noche anterior o el que la estaba ayudando a arreglar la huerta, ninguna etiqueta parecía adecuada. Me limpié el barro de las manos y di un paso al frente. Señora, me llamo Alejandro Vega. Mi abuelo era Manuel Vega, el padre de Sofía Luis y su madre Isabel,
se quedaron helados. A Isabel se le cayó el saco al suelo. Me miró a mí, y luego a Sofía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ha venido alguien de los Vega. Sus palabras dichas en voz baja paralizaron a todos en el patio. Mamá no es lo que piensas, dijo Sofía en voz baja. Isabel no la escuchó. Entró corriendo a ver a la abuela. La anciana acababa de despertarse. Al ver a su hija empezó a llorar entre balbuceos. La casa se llenó de un ajetreo repentino, uno trayendo agua a otro, una toalla. Yo de pie en el patio me sentí de repente fuera de lugar. Luis se acercó a mí. Sacó del bolsillo un paquete de tabaco arrugado y me ofreció un cigarrillo. «¿Fumas?», lo dejé. Guardó el paquete sin encenderse uno. Solo lo sostuvo entre los dedos. «Has venido a romper la promesa». Una pregunta muy directa. Miré a Sofía que estaba dentro atendiendo a su madre y a su abuela. Al principio sí. El ceño de Luis se frunció. «Y ahora quiero esperar un poco». Luis me miró con dureza. «Chico, para ti esperar un poco. Pueden ser unos días o unos meses. Para mi hija es diferente». Asentí. «Lo entiendo». No lo entiende, su voz no era alta, pero sí muy firme. Lleva esperando desde los 24 años. No a la familia Vega, sino a que esta familia saliera adelante. Podría haber tenido un trabajo en la ciudad, un novio normal, una vida, sin tener que cambiarle los pañales a una anciana todos los días. Somos nosotros los que la hemos frenado. Sus dedos temblaban ligeramente. «Si te da pena, aléjate de ella. No le hace falta que nadie le tenga lástima». Eran casi las mismas palabras que me había dicho Sofía. De repente comprendí de dónde venía su recelo. No era dura por naturaleza. La vida les había obligado a toda la familia a entender que la compasión y los favores a veces son más difíciles de devolver que una deuda. «Señor», dije, «hoy no voy a hacerle grandes promesas, pero pueden observarme. Vean si esto es un impulso pasajero. Vean si abandono a mitad de camino». Luis me miró fijamente. «¿Durante cuánto tiempo? Hasta que Sofía esté dispuesta a creerme». No dijo que sí ni que no. Solo partió por la mitad del cigarrillo que no había encendido. Con el regreso de sus padres, el patio de los Moreno de repente se llenó de gente. Luis, el padre, no podía hacer esfuerzos por su lesión de espalda, pero siempre intentaba hacer las tareas más pesadas. Isabel, la madre, con las ojeras marcadas por los turnos de noche, no paraba de limpiar desde que llegó, quejándose de la humedad y del polvo. Sofía iba de un lado a otro, intentando frenar a uno y calmar a la otra. No se sentó en toda la mañana. Yo quería irme, pero Luis se hizo daño en la espalda al intentar mover un saco de rafia. Se quedó agachado en el suelo sin poder levantarse. Fui a ayudarlo. Instintivamente intentó apartarme, pero el dolor le hizo soltar un quejido. La cara de Sofía cambió. «Papá, te he dicho 1000 veces que no hagas esfuerzos». «Esto no es nada», gruñó Luis apretando los dientes. «¿Que no es nada?». La voz de Sofía se alzó de repente. «La última vez dijiste lo mismo y te pasaste 2 semanas en la cama. ¿Crees que la casa se va a caer si no mueves tú ese saco?». El patio se quedó en silencio. Isabel en la puerta tenía los ojos enrojecidos. Luis bajó la cabeza como un niño al que han pillado en una travesura. Fue la primera vez que vi a Sofía enfadarse de verdad. No era un berrinche. Era la cuerda que siempre mantenía tensa que por fin se había roto. «Todos pensáis que con aguantar un poco es suficiente», dijo mirando a sus padres. «Vosotros aguantáis, y ¿quién recoge los platos rotos al final? La abuela se pone enferma y no me lo decís. Papá se lesiona y tampoco me lo decís. Mamá se desmaya en la fábrica y le pedís a una compañera que me mienta. Tenéis miedo de que yo lo pase mal, pero no habéis pensado que lo paso peor cuando me entero al final». «Sofía, hija, no queríamos ser una carga para ti», dijo Isabel en voz baja. «Ya estoy en esta familia. ¿Cómo voy a ser una carga?». Al decir esto, las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. No lloraba a gritos, solo caían una tras otra. Se las secó rápidamente con la mano y entró en casa a buscar una pomada. De pie en el patio por primera vez, vi claramente su agotamiento. No era que no quisiera que la cuidaran. Era que no se atrevía a permitirse ese pensamiento, porque si lo hacía se daría cuenta de lo cansada que estaba. A mediodía, Luis descansaba en su habitación. Isabel se fue a la cocina a preparar la comida.
Sofía estaba en el patio lavando unas verduras con los ojos todavía un poco hinchados. Me acerqué y me agaché a su lado. «¿Qué puedo hacer?», me miró. «Hoy ya has hecho bastante. Me refiero a ahora». Guardó silencio un momento. Luego me dio un manojo de acelgas. «Quítale las hojas amarillas». Las cogí y empecé a limpiarlas con cuidado. Después de un par de hojas dijo de repente: «He quedado fatal antes, ¿verdad?» «No. No hace falta que me consueles. No te estoy consolando». Dejé las hojas amarillas a un lado. «Antes parecías una hija». Su mano se detuvo. «Normalmente pareces el pilar de la familia. Antes solo parecías una hija». Bajó la cabeza y no dijo nada durante un buen rato. Al cabo de un momento, dijo en voz muy baja: «A veces también me gustaría poder ser irresponsable. Pues sélo un poco. Y quien recoge el desastre, lo recogemos juntos». Levantó la vista. En sus ojos había un cansancio muy profundo. «Alejandro, ¿sabes a qué le tengo más miedo? A que me vaya a mitad de camino». «A eso también», dijo, «pero sobre todo a que no te vayas, pero empieces a organizar mi vida». Me quedé helado. «Antes también hubo gente que me dijo que le daba pena, que querían cuidarme», continuó con la voz muy baja, mientras dejaba las verduras en la palangana. «Pero su ayuda siempre tenía condiciones. Que mandara a mi abuela a una residencia, que mis padres se buscaran la vida, que alquilara la huerta y me fuera con ellos a la ciudad». Todo sonaba como si fuera por mi bien, pero cada propuesta me pedía que cortara un trozo de mí misma para convertirme en la versión de mí que a ellos les parecía más fácil. Me miró. «No quiero que nadie organice mi vida, ni siquiera si esa organización parece la mejor del mundo». Sosteniendo las acelgas sentí como si sus palabras me hubieran golpeado por dentro. «Lo tendré en cuenta». «No basta con tenerlo en cuenta. Entonces avísame. Cuando te avise a lo mejor no te gusta el tono. Haré lo posible por aguantarlo». Por fin sonrió. Fue una sonrisa muy breve, pero fue como un brote verde en el patio después de la lluvia. Por la tarde llevé a Luis al centro de salud del pueblo para que le hicieran una radiografía. Sofía quería venir, pero su madre la detuvo. «Quédate tú con la abuela, ya voy yo». Sofía iba a protestar, pero le dije en voz baja: «Traeré a tus padres de vuelta sanos y salvos». Me miró. «Si pasa algo, llámame». «Lo haré». De camino al pueblo, Isabel, sentada en el asiento de atrás, no apartaba la vista de la ventanilla. Casi al llegar al centro de salud me preguntó: «Señor Vega, ¿en su casa saben que viene tanto por aquí?» «Lo saben». «¿Y qué dice su madre?» «Dice que no le tire mi bondad a los pies a Sofía y la obligue a recogerla». Isabel se quedó sorprendida. Luego bajó la cabeza y sonrió. «Su madre es una mujer inteligente». Luis, en el asiento del copiloto, aguantando el dolor de espalda, dijo: «Por fin. La inteligencia está muy bien, pero la vida no se arregla solo con inteligencia». «Señor, lo sé». No lo sabes», repitió, pero esta vez su tono no era tan duro. «La gente de la ciudad ve el campo y piensa que todo es pobreza, que con unos años de esfuerzo se sale adelante. Pero una familia como la nuestra, los problemas vienen uno detrás de otro. La enfermedad de los mayores, las deudas, los parientes. Hoy crees que puedes con todo. Y mañana, sosteniendo el volante, no me apresuré a responder. Al cabo de un rato dije: «Entonces no hablemos de mañana. Hoy los llevo al centro de salud, hacemos la radiografía, recogemos las medicinas y los llevo de vuelta a casa». Luis me miró de reojo y no dijo nada más. Los resultados de la prueba fueron buenos. Era la misma lesión de siempre. Necesitaba reposo y no levantar peso. De vuelta al pueblo, Isabel lloraba en silencio en el asiento de atrás. Luis fingía no verla. Yo también. Cuando llegamos a la casa, Sofía estaba esperando en la puerta. Al ver el coche, miró primero a sus padres y luego a mí. Cuando se aseguró de que todos estábamos bien, respiró aliviada. Le di el informe médico. El médico dice que no puede levantar peso. Lo cogió y lo leyó durante un buen rato. «Gracias». Esta vez, cuando dijo gracias, no sonó tan distante como antes. Sonreí. «Esta noche no dejes que el señor Luis mueva los sacos». Luis, a mi lado, tosió molesto. «Sofía», miró a su padre. «¿Has oído?» Luis giró la cara.
En ese momento sentí que aunque el patio seguía siendo humilde, tenía más vida que la primera vez que vine. No porque yo estuviera allí, sino porque por fin habían empezado a decirse las cosas. El día que cobró el dinero de las verduras, Sofía no me lo dijo. Lo adiviné cuando la acompañé al pueblo a comprar semillas y la vi detenerse frente a un escaparate. Era una zapatería pequeña con unas cuantas zapatillas de lona y sandalias colgadas en la puerta. Al pasar por delante, Sofía ralentizó el paso. Su mirada se posó en unos zapatos negros de tela con suela blanda. No le dije directamente que se los comprara, solo le pregunté. Entramos a mirar. Apartó la vista. No hace falta. No decías que querías unos zapatos que no te hicieran daño. Se detuvo y me miró. ¿Te acuerdas hoy? Tengo que comprar las semillas y el cojín. Los zapatos no urgen. Los míos todavía aguantan. Miré sus zapatillas de lona con los bordes desgastados. Ellos a lo mejor no piensan lo mismo. Mi comentario hizo reír a Sofía, pero aún así no entró en la tienda. No insistí. Después de comprar las semillas y el cojín todavía le quedaban algo más de 200 euros. Al volver a pasar por la zapatería, se detuvo un momento. Voy a probármelos. La esperé fuera. No tardó nada. Solo se probó aquellos zapatos negros. El dueño le dijo que costaban 85 euros. Ella regateó hasta 78. Para pagar, sacó de su monedero unos cuantos billetes doblados con mucho cuidado y los contó uno a uno. La vi salir con la caja de zapatos en la mano y de repente sentí una alegría mayor que si hubiera cerrado un gran contrato. ¿De qué te ríes?, me preguntó. Es la primera vez que te veo comprarte algo para ti. Miró la caja. Tampoco es la primera vez. ¿Qué fue lo último que te compraste? Lo pensó durante un buen rato. Unos guantes, el invierno pasado. 15 euros. Sentí una punzada en el pecho, pero no dije que me daba pena. Ella no necesitaba ese tipo de comentarios. Solo dije, pues estos zapatos son todo un lujo. El segundo puesto, se rió. De vuelta al pueblo abrazaba la caja de zapatos como si fuera un tesoro, algo muy simple pero muy valioso. Parecía que las cosas empezaban a ir a mejor. Pero la vida solo porque te dé un respiro no significa que te vaya a dejar en paz. A principios de agosto, el colegio del pueblo anunció que el suministro de verduras para el próximo curso saldría a concurso. El contrato que Sofía tenía, y que funcionaba perfectamente, se iba a revisar por completo porque había un nuevo responsable de logística. La noticia le llegó mientras le cortaba las uñas a su abuela. Al colgar el teléfono solo dijo entendido y siguió a lo suyo. Cuando terminó, recogió los trozos de uña, los tiró, se lavó las manos y solo entonces salió al patio a sentarse. Yo estaba ese día dándole una capa de barniz antihumedad al marco de la puerta. ¿Qué pasa? El colegio saca el contrato a concurso. Pero no estaban contentos contigo. No es eso. Es que ha cambiado el responsable. Lo dijo con calma, pero yo sabía lo que esto significaba para ella. El contrato del colegio era su ingreso más estable. Si lo perdía, tendría problemas para devolverle el dinero a su tía a final de año, y la cosecha de la próxima temporada podría echarse a perder. ¿Necesitas que te ayude con la oferta?, le pregunté. Esta vez no me rechazó de inmediato. Tú sabes de eso, me paso el día peleándome con documentos para clientes. Me envió las bases del concurso. Las leí y fruncí el ceño. Piden reparto en vehículo refrigerado, trazabilidad alimentaria, certificados de proveedor. Esto no está pensado para pequeños agricultores como yo, dijo. Hay una empresa de productos frescos del pueblo que quiere entrar. ¿De quién es? Del sobrino del dueño de la tienda de productos agrícolas, el de los Joe. Recordé lo que me había contado Quique sobre el hombre que la había pretendido. ¿Ha hablado contigo, Sofía? Guardó silencio un momento. Ayer. Dejé la brocha. ¿Qué te dijo? Que yo sola no podría con esto, que podía integrar mi huerta en su empresa. Yo seguiría cultivando y ellos se encargarían del reparto y los pagos. Y las condiciones me pagarían el precio más bajo del mercado. Y hizo una pausa que me lo pensara de nuevo. Sentí que me subía la rabia. ¿Cómo? Se llama Sofía, me miró. Alejandro, no te alteres. No estoy alterado. Se te ha caído una gota de barniz en el zapato. Miré hacia abajo. Una gota marrón había manchado mi zapatilla blanca. Sofía aguantó la risa, pero no pudo. Yo también me reí de mi propio enfado.
No voy a aceptar su oferta, dijo después de reír. Pero es verdad que yo no sé hacer una oferta para un concurso. Pues la hacemos. La hacemos, tú eres la proveedora, yo hago los papeles. Si no tienes los certificados, buscamos la manera de conseguirlos. El reparto refrigerado, podemos alquilar una furgoneta del pueblo, no hace falta comprarla. El sistema de trazabilidad, puedo pedir a alguien que nos haga uno sencillo, que al menos permita escanear un código y ver el lote y la fecha de cosecha. Los análisis de seguridad alimentaria, a lo mejor podemos colaborar con el laboratorio del pueblo. Me miró fijamente. Todo eso no costará mucho dinero, haré una lista de lo que cuesta dinero, lo que es imprescindible, lo que se puede pedir prestado y dónde podemos colaborar. Y tú decides si lo hacemos o no. Hice una pausa. Yo no decido por ti. Bajó la cabeza. Después de un buen rato dijo, quiero intentarlo. Durante ese tiempo, Sofía y yo hablábamos por teléfono casi todas las noches. Durante el día cuidaba de su abuela, trabajaba en la huerta y repartía las verduras. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, repasábamos la oferta conmigo con su libreta en la mano. Cuando no entendía algo, me preguntaba directamente. Cuando lo entendía, lo apuntaba. Aprendía muy rápido. Era incluso más avispada de lo que yo pensaba. Aquí pone que el tiempo de reparto refrigerado no puede superar las 2 horas. Pero desde nuestro pueblo al colegio hay media hora. ¿Por qué no ponemos 1 hora? Porque si un día llueve y hay atasco, nos pasaríamos del tiempo. Y si ponemos que en condiciones normales es menos de 1 hora y en condiciones excepcionales menos de 2, miré la pantalla del ordenador y sonreí. Sí. Y es mejor que lo que había escrito yo. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Alejandro, ¿sí me estás dando la píldora? No. De verdad que tu frase suena más a alguien que trabaja en esto. La mía suena a alguien que solo sabe rellenar papeles. Se rió suavemente. Su risa a través del teléfono sonaba un poco cansada, pero también luminosa. El día antes de presentar la oferta, le llevé los documentos impresos a Valdeolivos. Los revisó. Sus dedos se detuvieron en la portada durante un buen rato. En ella ponía propuesta de suministro de hortalizas de Sofía Moreno, Valdeolivos. Miró esas palabras y de repente dijo, es la primera vez que algo lleva mi nombre de forma oficial. Me conmovió. Habrá más. No levantó la vista. No te pases de optimista. Vale, sonreí. Empecemos por este. Al día siguiente, la acompañé al ayuntamiento para la apertura de las ofertas. La empresa de los Joe, como era de esperar, también estaba allí. Su sobrino Javier, con una camisa llamativa, nos vio en el pasillo y sonrió a Sofía con familiaridad. Sofía, al final has venido. Ya te dije que esto no es algo que puedas hacer tú sola. Sofía, abrazando su carpeta, no le hizo caso. La mirada de Javier se posó en mí. Yo soy el que le ayuda a llevar los papeles, sonreí. Javier resopló. Y llevando papeles se consiguen certificados. Sofía levantó la vista. Si los conseguimos o no, no es algo que decidas tú. Dicho esto, empujó la puerta y entró en la sala de reuniones. Yo la seguí. Por primera vez, no sentí que estuviera allí para apoyarla. Ella sola se bastaba para mantenerse en pie. El resultado del concurso se supo 3 días después. Sofía no quedó la primera. La empresa de Javier Sou ganó. Tenían todos los certificados, furgoneta refrigerada propia y una oferta económica muy baja. Siguiendo las reglas, lo más probable era que el colegio los eligiera a ellos, pero Sofía quedó la segunda. Y en el informe de valoración añadieron una nota específica: suministro local estable, historial de calidad excelente. Se considerará como proveedor complementario de reserva. Para ella no era una victoria, pero tampoco una derrota. Y lo más importante, otra guardería del pueblo vio su propuesta y la contactó directamente. Querían probar su servicio durante 1 mes. No era una gran cantidad, pero era mucho más estable que depender únicamente del colegio. Cuando Sofía recibió la llamada, estaba limpiándole las manos a su abuela. Mientras escuchaba, sus ojos se fueron iluminando. Al colgar, se quedó de pie en el mismo sitio durante unos segundos. De repente salió corriendo al patio. Yo estaba en cuclillas arreglando el freno de su viejo triciclo. Alejandro. Sí, la guardería quiere probar, lo dijo con contención, pero el final de la frase se le escapó hacia arriba. Me levanté con las manos llenas de grasa.
Enhorabuena, jefa. Se quedó perpleja. ¿Qué jefa? La jefa de suministro de hortalizas, de Sofía Moreno. Una sonrisa se fue dibujando lentamente en sus labios. Sus ojos brillaban como el cielo después de la lluvia. Es solo una prueba. Una prueba también te convierte en jefa. Sonrió y bajó la cabeza. En ese momento quise abrazarla, pero no lo hice. Todavía había muchas cosas entre nosotros: el viejo compromiso, la deuda de gratitud entre nuestras familias, sus miedos, mi impulsividad y un sentimiento que el tiempo aún no había confirmado. Solo cogí un trapo, me limpié la grasa de las manos y dije: lo celebramos hoy como tú dirás. Lo pensó. Le haré a la abuela un flan de huevo y le compraré a mi padre una botella de licor de hierbas. Si tienes tiempo, quédate a cenar. Una celebración muy al estilo de Sofía. Tengo tiempo. Por la noche su madre preparó unas patatas a lo pobre. Su padre abrió la botella de licor, pero solo se sirvió un dedo porque Sofía lo estaba vigilando. La abuela comió medio flan y estaba de buen humor. Incluso me llamó Alejandrito entre balbuceos. Fue la primera vez que cené en casa de los Moreno, en un ambiente que parecía una cena familiar. La mesa era pequeña, la comida sencilla, pero estábamos todos. Isabel, su madre, al servirme más patatas, me dijo en voz baja: Alejandro, cuando tengas tiempo, ven. El tenedor de Sofía se detuvo un instante. Su padre tosió como si quisiera decir algo, pero al final solo añadió a regañadientes: conduce con cuidado. Asentí. Lo haré. Después de cenar, Sofía y yo recogimos la mesa en el patio. La luna colgaba sobre el tejado. Su luz era tenue. Mientras apilaba los platos, dijo de repente: últimamente vienes demasiado. ¿Te molesta, no? Entonces miró los platos en la palangana. Me da miedo acostumbrarme. No dije nada. La gente le tiene miedo a acostumbrarse a algo que no es seguro, continuó. Vienes hoy, vienes mañana, vienes pasado, y yo empiezo a pensar que siempre vas a venir. Pero si un día dejas de hacerlo, lo echaré de menos. Por fin había verbalizado su mayor miedo. Apoyado en el pozo la miré. Sofía, si ahora mismo te digo que no me voy a ir, ¿me creerías? Negó con la cabeza. No. Entonces no me creas todavía. Levantó la vista. No hace falta que me creas ahora. Puedes ir observando. Y yo iré demostrándolo. Y cuando llegue el día en que te parezca más raro que no venga a que venga, entonces me preguntas si quiero quedarme. Me miró con los ojos ligeramente enrojecidos. Eres muy bueno buscando las grietas. Soy reformista. Tengo que ver todas las juntas. Mi comentario la hizo reír. Se llevó los platos a la cocina. Miré su espalda y sentí una gran calma. Antes siempre había pensado que una relación debía tener unos hitos claros: la declaración, la confirmación, el compromiso, la boda. Como un plan de obra marcando casillas, pero después de conocer a Sofía me di cuenta de que algunas relaciones no avanzan con hitos, sino que se construyen poco a poco con las cosas más pequeñas del día a día. Que me dejara entrar en su cocina, que me dejara arreglar su triciclo, que me enseñara la oferta del concurso, que me confesara que tenía miedo a acostumbrarse. Todos esos eran pequeños lugares que me había dado, pequeños pero reales. A finales de agosto mi madre me dijo que quería ir a Valdeolivos a conocerlos. Se lo pregunté a Sofía. Guardó silencio un buen rato. Puede venir, pero que no traiga muchas cosas. Mi madre al oírlo sonrió. Esta chica es como yo me la imaginaba. Ese día llevé a mi madre en coche. Iba vestida de forma muy sencilla. Solo llevaba una bolsa con empanadillas que había hecho ella y algunas medicinas de uso común. Al llegar a casa de los Moreno, saludó primero a Luis e Isabel, luego entró a ver a la abuela, y por último miró a Sofía. Sofía estaba un poco nerviosa. Se secó las manos en el delantal. Señora, mi madre le cogió la mano. Sofía, ¿cuánto has trabajado? Solo esa frase. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Probablemente había oído 1000 veces: qué responsable eres, qué trabajadora, qué mala suerte has tenido. Pero mi madre no la elogió por su responsabilidad ni lamentó su suerte. Solo le dijo que había trabajado mucho. La estaba viendo como una persona que llevaba mucho tiempo aguantando. Comimos todos juntos. Mi madre e Isabel hablaron en la cocina. Luis y yo arreglamos una silla que cojeaba en el patio. Sofía le daba de comer a la abuela dentro, pero de vez en cuando miraba hacia el patio con una expresión algo ausente.
Después de comer, mi madre dijo que quería ver la huerta de Sofía. Sofía la llevó. Yo la seguí. La huerta no era grande, pero estaba muy bien cuidada. Cada hilera tenía una pequeña tablilla con el nombre de la hortaliza y la fecha. Las etiquetas con los códigos QR para la trazabilidad también estaban clavadas en la tierra. Era un sistema rudimentario, pero claro. Mi madre la observó durante un buen rato. De repente dijo a Alejandro: «A partir de ahora no le digas tantas cosas bonitas». Sofía y yo nos quedamos helados. Mi madre se agachó y tocó una hoja de lechuga. A ella no le hacen falta palabras bonitas. Le hace falta que alguien haga las cosas. Sofía bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre la hoja de lechuga. Mi madre se levantó y se sacudió la tierra de las manos. «Y tú, Sofía, no le tengas miedo. Si no hace las cosas, bien me lo dices a mí, que ya lo pongo yo en su sitio». Sofía entre lágrimas sonrió. «De acuerdo». De vuelta a la ciudad, mi madre, mirando por la ventanilla, dijo: «De repente, esta chica vale». Sonreí. «Pero si es la primera vez que la ves». «Con una vez es suficiente». «¿Por qué la forma en que mira a su familia no es con resentimiento? Y la forma en que te mira a ti no es con codicia», dijo mi madre. «Y esas dos cosas son muy difíciles de encontrar». Sosteniendo el volante, sentí un calor que me invadió el pecho. «Mamá, sí, gracias». Mi madre cerró los ojos y se reclinó en el asiento. «No me des las gracias. Si de verdad la quieres, haz que su vida sea un poco más tranquila». Miré la carretera y en voz baja dije: «Lo haré». A mediados de septiembre, la prueba de suministro de Sofía con la guardería fue un éxito. La directora estaba encantada. Dijo que a los niños les encantaban las verduras y que en la cocina comentaban lo frescas que estaban. Aunque la cantidad no era grande, firmaron un acuerdo de suministro para los próximos 6 meses. Ese día, cuando Sofía recibió el contrato, no me llamó. Me envió una foto. En la foto, su mano estaba sobre la última página del contrato. Su nombre estaba firmado con una caligrafía muy cuidada: Sofía Moreno. Miré esos 2 nombres y le respondí: «La jefa Moreno cada vez es más oficial». Ella respondió: «Y las etiquetas de trazabilidad del maestro de obras Vega son pasables». Me reí un buen rato. La vida parecía ir encajando poco a poco. El padre de Sofía empezó a hacer rehabilitación de forma regular y dejó de intentar levantar peso. Su madre dejó el turno de noche y encontró trabajo en el turno de día en una panadería del pueblo. Ganaba menos, pero tenía mucha mejor cara. La abuela seguía con sus altibajos, pero con el nuevo cojín y los productos de cuidado adecuados, las escaras de su piel habían mejorado mucho. Sofía seguía ocupada, pero ya no se presionaba hasta el límite. A veces se preparaba una infusión. Al atardecer se ponía sus zapatos negros y cómodos para dar una vuelta por la huerta, y a veces por teléfono me contaba que los nuevos brotes iban bien en lugar de hablar solo de los problemas. Pensé que seguiríamos así, avanzando poco a poco, hasta que una tarde vino a buscarme a la ciudad. Rara vez venía a mi oficina. Ese día se plantó en la puerta. Llevaba una camisa azul claro impecable y sostenía una carpeta de cartón. La recepcionista pensó que era una clienta y la acompañó a la sala de reuniones. Cuando entré, estaba mirando las fotos de nuestros proyectos en la pared. «¿Por qué no has avisado? Quería ver dónde trabajas». Decepcionada, miró los planos apilados en la mesa y las muestras de materiales en un rincón. «Está más desordenado de lo que pensaba». La sinceridad siempre llega sin avisar. Sonrió y dejó la carpeta sobre la mesa. «Esto es para ti». La abrí. Dentro había una hoja de papel. Me quedé helado. Era una nueva copia del documento de renuncia. El contenido era casi idéntico al que yo llevé la primera vez, pero debajo había una línea escrita a mano por ella. «Este acuerdo es voluntario por ambas partes, sin compensación ni deudas de gratitud pendientes». Y ya lo había firmado. «Sofía». Levanté la vista. «¿Qué significa esto?». Se sentó frente a mí con las manos sobre las rodillas y la espalda muy recta. «Devolverte la elección». Fruncí el ceño. «No la necesito». «Sí que la necesitas», dijo. «Alejandro, estos meses te has portado muy bien conmigo y con mi familia. Sé que no estás jugando ni que es solo por lástima, pero precisamente por eso no puedo dejar que te sientas empujado por ese viejo papel». «Nadie me está empujando». «Sí que lo hacen», me miró.
La última voluntad de tu abuelo, la aprobación de tu madre, las palabras confusas de mi abuela, las dificultades de mi familia. Todo eso te está empujando. A lo mejor, tú no te das cuenta, pero yo sí lo veo. Me quedé en silencio. Empujó el documento hacia mí. Fírmalo. Así estaremos en paz de verdad. Y entonces, si todavía quieres venir a buscarme, no será por un compromiso ni por una deuda de gratitud. Será solo porque quieres ver a Sofía Moreno. Alguien pasó por el pasillo. Sus pasos eran rápidos. Bajé la vista al papel. De repente recordé la primera vez en aquella habitación oscura, cuando me devolvió el primer documento. En aquel momento, no quería ser retratada como alguien a quien había que despachar. Ahora quería liberarme a mí de esa vieja historia. Siempre había sido así de lúcida. Lúcida hasta el punto de conmover y de imponer respeto. Cogí un bolígrafo. Sus dedos se tensaron ligeramente. Firmé con mi nombre, Alejandro Vega. Cuando terminé le devolví el papel. Miró nuestros dos nombres uno al lado del otro. Por un instante su mirada se ensombreció. Ahora está roto, dije. Asintió. Su voz era apenas un susurro. Entonces, señorita Sofía Moreno, la miré. ¿Puedo pedirle una cita formalmente? Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se enrojecieron al instante. Alejandro. Esta vez no es el nieto de los Vega pidiéndoselo a la nieta de los Moreno. No es por la última voluntad de mí, abuelo. Soy yo, Alejandro Vega, el que quiere salir contigo. Me miró. Sus labios se movieron como si quisiera decir 1000 cosas. Al final solo dijo: mi familia es muy complicada. Lo sé. No voy a dejar a mi abuela y a mis padres por nadie. No te lo he pedido. Tengo mal carácter. Me he dado cuenta. Me fulminó con la mirada. Pero puedo aguantarlo, añadí sonriendo. Las lágrimas le cayeron por las mejillas, pero se rió de su propio enfado. Eres odioso. ¿Me das una oportunidad o no? Bajó la cabeza para secarse las lágrimas. Después de un buen rato, asintió levemente. Solo un gesto, pero sentí como si algo dentro de mí por fin hubiera encontrado su sitio. Esa tarde la llevé de vuelta a Valdeolivos. Cuando llegamos a la entrada del pueblo, el sol se ponía detrás de la vieja encina. La luz se filtraba entre las hojas y le iluminaba la cara. De repente dijo Alejandro: en realidad tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De no estar a la altura de tu seriedad. Detuve el coche a un lado de la carretera y me giré para mirarla. Sofía, no te pongas siempre por debajo. Bajó la vista. No estoy por debajo. Entonces, yo soy tierra de campo. Miró la huerta a través de la ventanilla. Tú eres asfalto de ciudad. Lo pensé un momento. Entonces me mancharé de barro. Se quedó perpleja. Al fin y al cabo, estos meses no he parado de pisarlo. Sonrió entre lágrimas. Esa noche, al llegar a su casa, no se bajó del coche de inmediato. Dobló el documento de renuncia y lo guardó en su bolso. Me lo quedo. De acuerdo. Si algún día me haces daño, te lo sacaré para recordarte que tú volviste a ponerte a la cola. No pude evitar reír. Vale. Recuérdame que soy el número 1 de la cola. Se bajó del coche. Caminó unos pasos y se dio la vuelta. ¿Vienes mañana? La miré. ¿Te viene bien? Sonrió. Sí, fue la primera vez que me preguntó si iba a volver. Cuando llegué a la ciudad, ya era de noche. Las farolas se encendieron una a una. Mi rostro se reflejaba en la ventanilla. Me miré y de repente sentí que estos meses habían sido como un largo camino, de un documento de renuncia a otro, de querer terminar algo a querer empezarlo. Resulta que algunas relaciones, solo cuando se saldan las viejas cuentas, pueden avanzar limpiamente. Empezamos a salir oficialmente a principios de octubre. No hubo flores ni cenas a la luz de las velas, ni ninguna declaración romántica. Ese día fui a Valdeolivos y los pillé recogiendo el maíz. El padre de Sofía no podía hacer esfuerzos, su madre estaba ocupada preparándole una infusión a la abuela. Sofía estaba sola en el patio desgranando mazorcas. Tenía las manos llenas de pequeños cortes por las hojas del maíz. En cuanto entré, me empujó una cesta llena. Ya que estás aquí, trabaja. La cogí sonriendo. Jefa, cada vez me mandas con más soltura. Un pretendiente tiene que saber cuál es su sitio. Y ya me has aceptado. Bajó la cabeza para seguir desgranando. Sus orejas se pusieron rojas. Depende de cómo te portes. Me acerqué.
¿Durante cuánto tiempo? Me dio un golpecito en la mano con un trozo de mazorca. No seas pesado. Estuvimos desgranando desde la tarde hasta el anochecer. El patio se llenó de un montón dorado. Cuando la abuela se despertó, Sofía fue a darle agua. Yo me quedé en el patio masajeándome los dedos. Sentía las palmas de las manos doloridas y con picor. Su padre sentado en el umbral me observó un rato. Nunca habías hecho esto, ¿verdad? No. ¿Te duele? Sí. Se rió. Al menos eres sincero. Yo también sonreí. Guardó silencio un momento. De repente dijo Alejandro: no me voy a oponer a lo vuestro. Levanté la vista. Su padre miraba el montón de maíz. Su voz era lenta. Antes siempre pensaba que cualquiera que entrara en esta familia acabaría arrastrado por nuestros problemas, pero estos meses me he dado cuenta de una cosa. Tú no has venido a cargar con nuestra familia. Has venido a estar al lado de ella. Y eso es diferente. Sentí un calor en el pecho. Señor, no te apresures a llamarme así, me cortó mirándome de reojo. Solo he dicho que no me opongo. No que te entregue a mi hija. El día que la hagas llorar, te juro que te busco con el bastón. Haré lo posible por no darle la oportunidad. No es lo posible. Es que no se la des. Solo entonces asintió satisfecho. Esa noche para cenar su madre hizo tortas de maíz. Sofía preparó unas verduras salteadas y un flan de huevo con carne picada para la abuela. En la mesa su padre dijo de repente delante de todos: este chico Alejandro me parece que está bien. A Sofía se le cayó un trozo de verdura del tenedor. Su madre sonrió. La abuela, que no oía bien, preguntó entre balbuceos: ¿quién está bien? Alejandrito, dijo su padre. La abuela me miró y sonrió hasta que sus ojos se convirtieron en dos rendijas. Alejandrito es bueno. A comer. Todos nos reímos. Sofía, con la cabeza gacha, estaba roja como un tomate. Después de cenar me acompañó a la puerta del patio. La brisa nocturna era fresca. No había nadie en el camino. A lo lejos se oía ladrar a un perro. En la mano Sofía tenía los cordones de sus zapatos negros. Los había quitado para lavarlos y todavía no se los había vuelto a poner. Alejandro, si vienes mañana, te viene bien. Me miró y de repente sonrió. Siempre preguntas. Dijiste que no querías que organizaran tu vida. Bajó la cabeza y empezó a enredar los cordones en sus dedos una y otra vez. Pues ahora te voy a organizar yo un poco. Me puse derecho. Tú dirás. Levantó la cabeza. Sus ojos brillaban. Mañana vienes, pasado si tienes mucho trabajo no hace falta. Pero la semana que viene, que es el primer reparto oficial a la guardería, tienes que acompañarme. La miré. ¿Y eso qué clase de organización es? Sus orejas se pusieron rojas, pero su voz era firme. La organización de un novio. Me quedé helado. Al decirlo intentó darse la vuelta y salir corriendo. Le cogí la muñeca con suavidad. Repítelo. Sin mirarme dijo: si no lo has oído te aguantas. Lo he oído, pero quiero oírlo otra vez. Intentó soltarse sin éxito. Su cara estaba aún más roja. Alejandro, no te pases. Un novio no puede pasarse un poquito. Por fin levantó la vista y me fulminó con la mirada. Parecía enfadada, pero en el fondo de sus ojos había una sonrisa que no podía ocultar. Lentamente le solté la muñeca y le cogí la mano. Sus dedos se pusieron rígidos un instante, pero no la retiró. Nos quedamos en la puerta de su casa cogidos de la mano sin decir nada. La luz de la luna caía sobre el camino y la sombra de la vieja encina se alargaba. En ese momento no hubo nada épico. Solo la brisa nocturna, el olor a tierra, el maíz a medio recoger en el patio y el calor de su mano que poco a poco iba volviendo a la mía. A menudo pienso que si aquel día no hubiera ido a romper el compromiso Sofía y yo, nunca nos habríamos cruzado. Si hubiera ido, pero me hubiera limitado a dejar el documento y marcharme, nunca habría sabido que una chica podía vivir una vida tan dura, con tanta lucidez, proteger a su familia con tanta firmeza y valorar su dignidad por encima del dinero. Yo creía que iba a cerrar una vieja y absurda historia. Pero resulta que detrás de aquella puerta con el marco torcido se escondía la vida en la que más tarde quise entrar. Cuando el negocio de Sofía empezó a funcionar mejor, la ayudé a convertir un pequeño cobertizo abandonado junto al patio en un sencillo almacén de clasificación.
Pintamos las paredes de blanco, impermeabilizamos el suelo y colgamos un letrero de madera en la puerta hortalizas de Sofía. Yo hice el letrero. Ella escribió el nombre. El día que lo colgamos, su madre sacó a la abuela en silla de ruedas al patio para que lo viera. La anciana no veía bien, pero no paraba de sonreír. Sofía ya no sufre. Sofía se arrodilló frente a ella con los ojos llenos de lágrimas. Abuela, todavía sufro. La anciana levantó la mano que podía mover y le acarició la cabeza. Pero ahora sufres acompañada. Yo de pie a su lado sentí un nudo en la garganta. Sofía se dio la vuelta y me miró. En sus ojos había lágrimas, pero también luz. Ese invierno fui a casa de los Moreno con mi madre y una Celestina. Esta vez no era para romper un compromiso, sino para pedir su mano. No llevé una dote generosa para impresionarlos, ni hice promesas vacías de que nunca más pasaría apuros. Solo llevé un plan de vida muy sencillo. Después de la boda podíamos vivir a caballo entre los dos sitios. La abuela seguiría al cuidado de su familia y yo iría a ayudar todas las semanas. Si Sofía quería, podía seguir con su negocio de hortalizas y mi empresa podría ayudarla con un pequeño almacén y el reparto. No teníamos prisa por comprar una casa más grande. Lo importante era estabilizar nuestra vida primero. Cuando Sofía terminó de leer el papel, me preguntó, ¿por qué escribes otro documento? Me sentí un poco avergonzado. De formación profesional. Cogió un bolígrafo y añadió una línea al final. Todos los planes podrán ser modificados y negociados según las circunstancias. Y firmó. Miré su firma y sonreí. Eso es un sí, me tendió el bolígrafo. Solo si tú firmas. Escribí mi nombre, Alejandro Vega, al lado del suyo. Esta vez nuestros nombres juntos no eran para separarnos, sino para avanzar negociando el camino. La boda fue muy sencilla. Pusimos unas cuantas mesas en el patio de su casa. Colgamos farolillos rojos en la vieja encina. La puerta ya arreglada no estaba torcida. La abuela, sentada en el lugar de honor con ropa nueva, al ver a Sofía con su vestido rojo, lloró como una niña. Sofía se arrodilló para secarle las lágrimas. «Abuela, hoy no se llora». «Estás muy guapa», murmuró la anciana. Sofía también lloró. Yo de pie a su lado recordé de repente la primera vez que vine. Ella también estaba arrodillada junto a esa misma cama, dándole de comer a su abuela. En aquel momento me miró y me dijo, «Siéntate un rato». Yo no sabía entonces que ese rato me sentaría en su vida para siempre. Después de la boda no nos mudamos a la ciudad de inmediato. Ella no quería estar lejos de su abuela y yo no la presioné. Cuando tenía mucho trabajo me quedaba en la ciudad. Cuando tenía tiempo volvía a Valdeolivos. Al final terminé trasladando parte de mi oficina al pueblo, aceptando pequeños proyectos de rehabilitación rural y casas rurales. Estaba más cerca de ella y de esa vida con olor a tierra. Algunos me dijeron que era tonto, que dejaba un negocio que funcionaba en la ciudad para irme al campo. Yo siempre sonreía. Ellos no sabían que en Valdeolivos había una luz que se encendía para mí, ni que había una chica que al verme entrar por la puerta levantaba la vista y decía, «Siéntate un rato, la cena está casi lista». Muchos años después, Sofía todavía guardaba aquel documento de renuncia en un cajón. Una vez buscándolo lo encontré y le pregunté por qué lo conservaba. «Para recordarte que una vez me dejaste y tuviste que volver a conquistarme. Entonces tengo que seguir portándome bien». Estaba haciéndole una trenza a nuestra hija. Sin levantar la vista dijo sí. Nuestra hija levantó la cabeza. «Mamá, ¿por qué papá quiso dejarte antes?» Sofía me miró y sonrió con ternura. «Porque tu padre en aquel entonces era un inmaduro». Asentí. Sí, papá era un inmaduro. Y después preguntó la niña. Sofía le ató la última goma del pelo y le dio una palmadita en la cabeza. Después, aprendió a sentarse un rato. De pie en la puerta los miraba a las dos. El sol entraba a raudales en el patio. La mecedora en la que se sentaba la abuela todavía estaba bajo el alero. Las hojas de la vieja encina susurraban con el viento. La vida sigue teniendo sus dificultades. A veces la empresa tiene problemas de liquidez, a veces una plaga ataca la huerta, los niños se ponen enfermos, nuestros padres envejecen, y nosotros también discutimos, nos enfadamos y nos sacamos de quicio por tonterías. Pero cada vez que discutimos al final Sofía siempre dice, «Siéntate un rato», y yo me siento. Y al sentarme el enfado se va disipando.
y las palabras se pueden decir con más calma. Eso me lo enseñó ella, a no juzgar deprisa, a no organizar la vida de los demás, a no irme corriendo. Primero siéntate un rato, mira bien a la persona que tienes delante, y mira bien dentro de tu propio corazón. Aquel día llegué a Valdeolivos con un documento de renuncia en el bolsillo pensando que iba a poner fin a un viejo y absurdo compromiso. Pero la vida a veces es así de extraña. Te pone a alguien delante no para que tomes una decisión al instante, sino para que te detengas, te sientes un rato y veas cómo le da de comer a su abuela, cómo aguanta una tormenta y cómo en un trozo de tierra hace brotar la vida. Y entonces descubres que algunas personas no son la respuesta que tenías planeada, sino el destino al que llegas después de un largo camino.